Los puños carmesíes son un capítulo de marines espaciales leales fundado como capítulo sucesor de la Legión de los Puños Imperiales. Hasta hace poco, los puños carmesíes eran un capítulo al borde de la extinción, con su fortaleza monasterio destruida y sus efectivos prácticamente aniquilados cuando el Wag Orco de Snagroth cayó sobre el sector Loki del Segmentum Tempestus y su mundo natal, el mundo de Rin, en el año 989 de 1041. Pese a todo, los puños carmesíes continuaron luchando, soportando los golpes de un destino cruel con un estoicismo que se ha convertido en leyenda en todo el Imperium. Como era de esperar de los sucesores de los puños imperiales, los puños carmesíes son guerreros tenaces y firmes, reacios a rendirse mientras la victoria sea posible. No obstante, la precipitación del capítulo a su aniquilación ha atemperado este ardor con la cruda realidad. Y es que el futuro de los puños carmesíes está en manos de un puñado de marines espaciales, cuyas vidas se gastarán por recompensas mayores que la salvación de su orgullo personal. Ahora, los hermanos de batalla de los puños carmesíes luchan por algo más que el emperador de la humanidad, más que el honor y el renombre. Luchan para que su capítulo pueda sobrevivir y algún día recuperar sus antiguas glorias. Con el tiempo, los puños carmesíes se han vuelto particularmente hábiles en el combate contra estos salvajes xenos, aunque también han participado en innumerables batallas contra un amplio espectro de oponentes a lo largo de la galaxia. Como hijos lejanos de Rogald Dorn, mantienen con orgullo el legado de su primarca, y al mismo tiempo se mantienen fieles a la enseñanza del Codex Astartes. En los últimos años, el capítulo ha sufrido graves pérdidas, no solo tras la batalla del mundo de Rin a manos de los Pieles Verdes, sino también en las posteriores incursiones demoníacas masivas durante las tormentas de disformidad que siguieron a la formación de la Gran Grieta en el año 999 de 1041. Así que el relato de hoy va a tratar principalmente a estos estoicos supervivientes. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario jefe, y en este relato número 96 voy a hablaros acerca de los puños carmesíes. Este podcast puede escucharse en Spreaker Radio, en iTunes, en Evox, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Castbox, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser y en la Audioteca. Y también tenéis mis redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tizca, en X el usuario @bibliotecatizca y en YouTube y en Steam con las comunidades llamadas de Biblioteca de Tizca. Menciono especialmente que tenemos un grupo de juego de Steam y un canal de chat de voz en Discord al que podéis uniros y buscar gente con la que compartir vuestra pasión, vuestra afición, vuestro amor por el universo de Warhammer 40.000 al fin y al cabo, en cualquiera de las aristas del hobby a las cuales dediquéis vuestras horas. Acerca del sumario de hoy, vamos a tener un relato de los grandes, de los que os gusta. Una vez más, os voy a hablar de los Aetus Astartes, los ángeles de la muerte del emperador de la humanidad. Pero, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a poner el foco en un capítulo sucesor de una de las más grandes legiones Astartes. Vamos a hablar de los puños carmesíes, creados durante la segunda fundación, a partir de los puños imperiales del primarca Rogald Dorn. Y este podcast, como no podía ser de otro modo, va a ir directamente dedicado a mi gran amigo Sergio, del cual hace pues ya un tiempo que no hablo con él. Espero que estés muy bien y espero que disfrutes este relato de cabo a rabo. También, por supuesto, va a ir dedicado a todos los fans de este capítulo Astartes de los puños carmesíes, un capítulo trágico pero al mismo tiempo estoico. Es un gusto estar de vuelta, espero que estéis cómodos, disfrutad de vuestra actividad favorita, estéis en el trabajo, en el gimnasio, descansando, pintando, jugando, lo que queráis. Aquí tenéis unas horitas de la Biblioteca de Tizca, así que vamos con el relato. Hemos sido gravemente heridos, pero aún así seguimos con el fuego en nuestros cordones. Aunque piensen que estamos derrotados, les enseñaremos lo contrario.
Pedro Cantor, señor del capítulo de los puños carmesíes. Tras el trágico conflicto conocido como la herejía de Horus, Roboute Guilliman, primarca de la Legión de los Ultramarines, redactó su manual sagrado de guerra, el Codex Astartes. Con la creación de este tomo, Guilliman exigió a sus hermanos que siguieran su ejemplo y que dividieran sus legiones de marines espaciales en capítulos de 1000 miembros para que ningún comandante pudiera controlar el poder de una legión Astartes entera. Inicialmente, el primarca Rogal Dorn de la Legión de los Puños Imperiales se opuso a tal idea. Argumentó que, más que nunca, era crucial que sus Astartes permanecieran como una legión consolidada para que pudiesen seguir trabajando en estrecha colaboración y proteger al Imperium de los restos de las legiones traidoras. Este asunto escaló y se convirtió en un punto de discordia cada vez más crítico entre los dos primarcas, a medida que sus discusiones se intensificaban. Pero finalmente, tras los sucesos conocidos como la Jaula de Hierro, Dorn cedió, optando por ceder a las exigencias de Guilliman y permitir que los Astartes supervivientes de su legión se dividiesen en 3 capítulos. 2 de los capítulos, formados a partir de la Legión de los Puños Imperiales, fueron los Templarios Negros y los Puños Carmesíes. Los miembros del capítulo de los Puños Carmesíes fueron seleccionados por Dorn entre los Astartes recientemente iniciados de la Séptima Legión, con la excepción de sus líderes, que eran todos veteranos. El primer señor del capítulo, recién fundado, fue Alexis Pollux, un hermano de batalla que se había ganado el respeto del primarca en innumerables ocasiones. Conocido tanto por su enorme tamaño físico y destreza, como por su liderazgo y pericia táctica, Pollux lideró a los Puños Carmesíes durante los primeros 800 años de su existencia, y durante este tiempo contribuyó significativamente a moldear su interpretación del Codex Astartes y sus doctrinas de combate. Al igual que su capítulo hermano, los Templarios Negros, los Puños Carmesíes han sido un capítulo cruzado basado en flotas durante los siguientes 9 milenios terranos. Viajaron por todo el Imperium, derrotando a los enemigos del Emperador. Su barcaza de batalla, Rutilus Tyrannus, sirvió como su fortaleza monasterio móvil, aunque una gran flota de cruceros de asalto adicionales la apoyaba. A lo largo de los siglos, los Puños Carmesíes se han forjado una reputación de servicio leal y absoluta competencia en la lucha contra cualquiera que se opusiera al imperio de la humanidad. Gran parte de su actividad se centraba en el sector Loki del Segmentum Tempestus, pero esta no era la única región de la galaxia donde defendían el reinado del emperador. Independientemente de la naturaleza del enemigo, este capítulo se mantuvo leal al Imperium y a su sagrada causa, respondiendo a las llamadas tanto de la Inquisición como del Adeptus Administratum a lo largo de su largo servicio. Y este ha propiciado que dicha confianza sea recíproca, hasta el punto de que en 2 ocasiones el capítulo ha sido asignado para eliminar a otros capítulos de marines espaciales que han abrazado la herejía. Estos capítulos renegados fueron los hijos de Gideón, que se rindieron a la locura, y los marines vigilantes, cuyas mentes fueron destrozadas por la exposición a los xenos. Pero quizás su cruzada más famosa fue la Cruzada de la Liberación Justa, librada durante 300 años terranos durante el 36º milenio, que casi destruyó el capítulo, dejando solo 128 Astartes de los Puños Carmesíes restantes antes de su finalización. A diferencia de los Templarios Negros, los Puños Carmesíes mostraron una adhesión más rígida al Codex Astartes, y tendieron a mantener estrechos vínculos con los mundos del sector Loki. No fue hasta casi 800 años estándar después del 40º milenio que los Puños Carmesíes obtuvieron derechos feudales sobre su propio planeta capitular, el mundo de Rin, que estaba ubicado justamente en el sector Loki. Este mundo fue otorgado al capítulo como recompensa por los altos señores de Terra, dado su éxito en la cruzada de Voltigern. Durante dicha cruzada, los Puños Carmesíes habían debilitado innumerables fuerzas orcas importantes en el sector, impidiéndoles unirse en una única amenaza abrumadora. La proximidad al mundo de Rin, a varios de los principales mundos de reclutamiento de los Puños Carmesíes, como Aguas Negras en ese sector, era ideal, y el capítulo construyó su fortaleza monasterio, el Ars Tyrannus, a partir de los restos desmantelados de su antigua barcaza de batalla, Rutilus Tyrannus, en medio de las inhóspitas y gélidas montañas Hellblade del continente sur del planeta. Y de estos hechos, de esta proximidad al sector Loki, ya aparece uno de los principales rasgos de este capítulo, y es que son siervos celosos. Aunque muchos capítulos de la Adeptus Astartes son firmes en sus creencias y celosos en la defensa del imperio del emperador, el celo de los Puños Carmesíes es, en todo caso, mayor del habitual.
Este rasgo, que también se comparte con los templarios negros, ha llevado a que los puños carmesíes hayan sido convocados numerosas veces por los altos señores de Terra para exterminar a sus compañeros capítulos de marines espaciales que han sido declarados excommunicate traitoris. Se han registrado al menos 3 casos similares en la historia imperial. El primero ocurrió después de que los puños carmesíes recibieran la orden de eliminar al capítulo de los hijos de Gideón, cuyos astartes habían abrazado la locura y la herejía, y se volvieron así renegados. El segundo capítulo, contra el que tomaron medidas los puños carmesíes, fue el de los marines vigilantes, que habían caído bajo la influencia de un posible fenómeno xeno desconocido que había acabado con la voluntad del capítulo de participar en cualquier forma de combate. Trágicamente, los marines vigilantes no opusieron resistencia alguna cuando la flota de los puños carmesíes bombardeó su verde mundo natal hasta convertirlo en un páramo por orden de la Inquisición y de la Datus Terra. Y el tercer capítulo contra el que lucharon los puños carmesíes fueron los bebedores de almas. De hecho, persisten rumores de que hubo 6 capítulos de la segunda fundación a partir de los puños imperiales, siendo el último de ellos los bebedores de almas. El caso es que por razones desconocidas, en el último siglo del 41º milenio, los bebedores de almas fueron declarados excommunicate traitoris, y todos los registros del capítulo fueron destruidos por un edicto inquisitorial de obliteración. Pero de alguna manera, estos marines espaciales renegados escaparon a la destrucción. En Endymion IV, una compañía de batalla entera de los puños carmesíes intentó erradicar a los traidores restantes de los bebedores de almas. Sorprendentemente, estos enemigos no solo superaron a los puños carmesíes en maniobras, sino que también lograron escapar del planeta. Si bien los puños carmesíes lograron frustrar un complot urdido por una cábala de Drukhariz, el capítulo estaba furioso porque los bebedores de almas habían escapado al justo castigo del emperador. La disposición de los puños carmesíes a sancionar a sus compañeros marines espaciales les ha ganado la reputación de ser los perros falderos de los altos señores de Terra por parte de los capítulos más heterodoxos, como los lobos espaciales, los cicatrices blancas o los exorcistas. Y repasando la historia del capítulo, llegaríamos a la batalla del mundo de Rin. Ya he hablado de esta batalla en algunos relatos enfocados sobre todo a la aeronáutica imperialis, pero vamos a recordarla. En el 989 del milenio 41, un señor de la guerra orco conocido como Snagrod, el archiincendiario de Caerhadon, unió a muchas de las facciones orcas en guerra que rodeaban el sector Loki e inició un masivo WAG tomando varias colonias humanas con mínima resistencia. Snagrod se jactó de que su próxima conquista sería el mismísimo mundo de Rin. El primer ataque principal de Snagrod contra el Imperium tuvo lugar cuando conquistaron el mundo colonial de Bad Landing, con escasas defensas. Los ciudadanos imperiales del mundo clamaron por ayuda, y la tercera compañía de los puños carmesíes respondió con fuerza. Sin embargo, debido a información errónea, los astartes sufrieron una brutal derrota a manos de una abrumadora mayoría de orcos. El tamaño de las fuerzas del caudillo Snagrod se había subestimado considerablemente, y solo unos pocos marines espaciales escaparon para transmitir información vital al señor del capítulo, Pedro Cantor. Cantor ordenó la retirada inmediata de todos los puños carmesíes y se dispuso a organizar las defensas del mundo de Rin. Cuando el WAG de Snagrod golpeó al mundo de Rin, lo hizo con una fuerza nunca vista ante los orcos desde la Segunda Guerra de Armagedón. El capítulo retiró todas sus fuerzas del mundo, preparándose para una acción defensiva contra el inminente WAG orco, suspendiendo cualquier incursión hasta obtener más información. Tras el regreso de todas las compañías del capítulo, pero antes de que el capítulo pudiese planear una contraofensiva, el WAG de Snagrod llegó al sistema de la Estrella de Rin. El capítulo respondió activando su red de satélites defensivos orbitales, que con su capacidad táctica y su tecnología sofisticada, lograron aniquilar las oleadas iniciales de Piedroth y de naves de asalto planetarias orcas. Pero entonces, la tragedia golpeó cuando uno de los misiles defensivos del planeta sufrió un error catastrófico. El arma nunca logró salir de la atmósfera y se estrelló contra la misma fortaleza monasterio de los puños carmesíes desde donde había sido disparada. Allí, su ojiva de plasma, diseñada para atravesar los escudos de vacío y penetrar profundamente en los densos cascos de las naves de guerra blindadas, detonó, y durante la explosión, también detonó el vasto y antiguo arsenal de la estructura. Explosiones secundarias arrasaron la fortaleza monasterio, destruyéndola junto con kilómetros de defensa a su alrededor y matando a cientos de astartes que se habían reunido para planear la contraofensiva contra el WAG orco. 6 compañías enteras de puños carmesíes fueron destruidas.
Solo 16 astartes, incluido el señor del capítulo Pedro Cantor, que custodiaba las defensas del perímetro exterior, lograron sobrevivir a la devastadora explosión. Mientras la fortaleza monasterio de los puños carmesíes servía como control principal de los atrides defensivos del mundo, tras su destrucción, la red defensiva del planeta colapsó por completo. Así, los invasores orcos lograron prácticamente superar la resistencia del planeta al descender a la superficie. Los supervivientes, obligados a moverse sigilosamente por el territorio capturado por los orcos, lograron unirse a un destacamento de puños carmesíes asignado a la defensa de la capital del mundo de Rin, la ciudad de Nueva Rin, permaneciendo despiertos durante 328 horas estándar. Fue allí donde se reunieron casi 400 hermanos de batalla supervivientes de los puños carmesíes, los cuales se sorprendieron al descubrir que su señor del capítulo aún vivía. Ante la destrucción de la gran mayoría de su capítulo, Cantor se enfrentó a una decisión que pocos señores del capítulo han tenido que tomar nunca. Podía liderar los restos de su fuerza diezmada en una última y vanagloriosa resistencia, decidido a masacrar a tantos enemigos como fuera posible antes de sucumbir a su abrumador número, o, como finalmente eligió, podía reunir sus recursos y desplegar sus fuerzas restantes en misiones que favorecieran unidades pequeñas y de élite, con miras a la eventual reconstrucción del capítulo y a la recuperación de su mundo. Se ha observado que muchos señores del capítulo en la posición de Cantor habrían elegido la primera opción, asegurando así un lugar en la leyenda para su capítulo, antes de aceptar su derrota virtual. Por lo tanto, es mérito eterno de Cantor, y marca de un líder de carácter superior, que tomase la segunda opción, pues el Imperium no podía permitirse la pérdida de un capítulo astartes tan valioso como los puños carmesíes. Los supervivientes resistieron a los orcos invasores durante 18 meses hasta que una enorme flota de la Armada Imperial llegó en el 990 al 1041. Gracias al inspirado liderazgo de Pedro Cantor y el heroico sacrificio de decenas de puños carmesíes, el Imperium triunfó contra todo pronóstico. Oleada tras oleada de orcos se estrellaron contra las líneas de Cantor en la ciudad de Nueva Rin, pero los marines espaciales no flaquearon, e innumerables pieles verdes fueron abatidos por el fuego de los vólteres. Cuando se les agotó la munición, los orcos cayeron bajo las espadas sierra, los cuchillos de combate y los puños revestidos de ceramita. Y aún así, los puños carmesíes resistieron, canalizando en esa hora desesperada parte del poderío en el combate cuerpo a cuerpo de su fundador, Alexis Pollux, fallecido hacía tiempo. Los recién llegados que arribaron con la flota de socorro imperial, que incluía múltiples regimientos del Astra Militarum, contingentes de varios capítulos de marines espaciales diferentes y varios grupos de batalla de titanes imperiales, lograron derrotar a las fuerzas Xeno del planeta y liberar a los marines espaciales supervivientes y a la gente del mundo de Rin. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, pues además de perder la fortaleza y casi el 60% de sus hermanos de batalla, el capítulo también perdió gran parte de su reemplazable reserva de semilla genética y de su equipo de guerra antiguo. El esfuerzo por limpiar por completo el planeta de la mancha de los pieles verdes llevó muchos años terranos. La campaña del mundo de Rin resultó en pérdidas catastróficas para los puños carmesíes, con el capítulo prácticamente aniquilado, y como resultado de esto, la principal prioridad de Cantor se centró en reconstruir el capítulo. Se hizo famoso en todo el Imperium cómo el Wag de Snagroth y sus guerreros orcos generaron un profundo odio en los astartes hacia los pieles verdes, y se dice que los puños carmesíes harán lo que sea para derrotar cualquier fuerza orca que se encuentren. Y los puños carmesíes se desplazan con frecuencia, pues ya no tienen una base sólida, y han vuelto a su antigua práctica de operar principalmente como un capítulo basado en su flota. Sin embargo, a menudo regresan al mundo de Rin para lamentar la pérdida de los hermanos de batalla que murieron tan heroicamente en su defensa. Hermanos, hoy venimos a reclamar lo que nos pertenece y a defender al Imperio, como nos ordenó el Primarca. No tengáis piedad de esos pieles verdes, pues no son más que una plaga para la galaxia. Capellán Jorge Martínez, de la Cuarta Compañía de los Puños Carmesíes. Aunque la batalla por el mundo de Rin es bien conocida, hay una historia sobre su recuperación de los orcos del Wag de Snagroth que no es muy conocida, y solo la conocen el señor del capítulo de los puños carmesíes, Pedro Cantor, y sus hermanos de batalla más cercanos. La historia comienza medio año después de que se completara la recuperación del mundo de Rin del Wag de Snagroth.
Aunque el Imperium volvió a declarar oficialmente seguro el planeta, los orcos siempre han sido una especie difícil de erradicar por completo una vez que han llegado a un mundo. Se sabía que varias partidas de guerra de pieles verdes acechaban en las montañas Jaden del planeta, realizando incursiones que la población superviviente, agotada y devastada por la guerra, no podía permitirse. Mientras los pocos tecnomarines supervivientes de los puños carmesíes rescataban y reparaban lo poco que había sobrevivido al asalto del Wag, el señor del capítulo, Pedro Cantor, se dedicó a limpiar las montañas de los orcos que acechaban en sus confines. Fue una campaña difícil, pues los pieles verdes defendían cada risco y caverna, y Cantor no contaba con los hombres ni el equipo que hubiera deseado para tal tarea. Y sin embargo, los puños carmesíes siguieron adelante, asesinando pieles verdes donde quiera que los encontraran. Ante tal amenaza, quizás era solo cuestión de tiempo que los orcos de las montañas de Jaden se uniesen. Así fue como, cuando las fuerzas de Cantor fueron atacadas en la garganta del traidor, se vieron asaltadas no solo por la partida de guerra que había estado persiguiendo, sino por todos los orcos a leguas de distancia. Aunque solo eran 2 docenas, Cantor y sus puños carmesíes lucharon como héroes de leyenda, causando graves daños a una horda orca de cientos de soldados. Con Cantor al frente, los astartes se abrieron paso a través de los traicioneros confines del barranco y buscaron terreno elevado. Allí se plantaron y lucharon hombro con hombro contra la horda, pero los orcos seguían avanzando. Con todas las cañoneras Thunderhawk de los puños carmesíes perdidas en batalla o en graves reparaciones, Cantor sabía que tanto la evacuación como los refuerzos eran imposibles, y sentía que los orcos no daban señales de rendirse. 3 de los hermanos de batalla de Cantor ya habían muerto al escapar del barranco, y solo el señor del capítulo resultó ileso. A cambio, los puños carmesíes tiñeron de rojo la garganta del traidor con la sangre de los pieles verdes caídos, y lucharon tras las barricadas de los corpulentos orcos muertos, aun sabiendo Cantor que tenían las de perder. Sin previo aviso, la marea de pieles verdes comenzó a amainar. Buscando el motivo, la aguda mirada de Cantor divisó figuras fantasmales en la aguja de la viuda al oeste, y en Cresta Oscura al este, muy por encima y detrás de los orcos que lo rodeaban. Estos recién llegados eran gráciles, moviéndose de un escondite a otro, sin reparar en el peligroso terreno, mientras sus rifles de largo alcance acribillaban con precisión a la horda orca. Cantor no pudo distinguir de inmediato quiénes eran sus nuevos aliados, pero sus formas brillaban tan insustanciales como la niebla bajo el sol matutino, aunque tampoco le importó, pues lo único que importaba era que esta intervención les daba a sus hermanos de batalla la oportunidad que necesitaban para contraatacar y cambiar el curso de la batalla. Con un potente grito, los puños carmesíes cargaron sobre su muralla de pieles verdes muertos y se lanzaron contra los orcos con renovado vigor. Atrapados entre la furia redoblada de los puños carmesíes y los nuevos atacantes en las laderas, los orcos finalmente fueron repelidos. Los pieles verdes huyeron por la garganta del traidor, dejando tras de sí veintenas de muertos y el doble de heridos. Mientras los hombres de Cantor caminaban entre la carnicería, acabando con las vidas de aquellos orcos demasiado temerarios o heridos para huir, una figura encapuchada se desprendió de las sombras agrupadas en la aguja de la viuda y se dirigió velozmente al lado de Cantor. Con un frío desprecio por cualquier amenaza que representaran los vigilantes marines espaciales, interrumpió el cauteloso saludo del señor del capítulo. Las bestias supervivientes se esconden en las sombras, atrapadas en una red que hemos urdido. Perseguidlas en la oscuridad y obtendréis una gran victoria. ¿Y si no lo hago?, preguntó Cantor, pues no podía confiar en el alienígena del aurado yelmo, que ahora se revelaba como un guerrero de la raza Eldari que se encontraba frente a él. Entonces escaparán y se fortalecerán aún más en la oscuridad. Dentro de 50 años, una sombra de su creación se alzará para envolver esta zona del espacio que, sin oposición, será la perdición de tu pueblo y del mío. Reinará la catástrofe, y lamentarás tu inacción de hoy. ¿Nos ayudarás en el desfiladero como lo hiciste aquí?, preguntó Cantor, pero la figura negó con la cabeza. No te apresures a aceptarnos como aliados. El destino auspicioso dictaba que lucharemos codo con codo hoy, pero el destino es caprichoso. En nuestro próximo encuentro serán mis puños los que lleven la mancha de tu sangre. Y con eso, el alienígena se dio la vuelta y desapareció,
y las sombras que acechaban entre los pedregales de la aguja de la viuda y la cresta oscura también desaparecieron. Cantor sospechó las palabras y acciones que habían presenciado, y condujo a sus hombres a la garganta del traidor. Allí, en la oscuridad, finalmente tuvieron su gran victoria, poniendo fin para siempre a la amenaza orca en las montañas de Jaden. De regreso a las tierras bajas, Cantor continuó la reconstrucción de su capítulo y, con el tiempo, resucitó los puños carmesíes de la ruina para volver a estar junto a los mayores campeones de la humanidad. Pero en todos los años de triunfo que siguieron, las palabras de la figura encapuchada pesarían profundamente en Cantor hasta que, por fin, se reencontraron. Tras las pérdidas de la campaña del mundo de Rin, los puños carmesíes se encontraron en la inusual situación de contar con un número desproporcionado de veteranos y especialistas en sus filas, especialmente tecnomarines y apotecarios. La presencia de estos experimentados hermanos fue vital para la reconstrucción del capítulo, ya que sin el profundo conocimiento de los tecnomarines sobre el funcionamiento del dios máquina, los puños carmesíes no podrían mantener el equipo de su armería ni seguir siendo una fuerza de combate viable. Y sin el conocimiento de los apotecarios sobre el complejo proceso de creación de nuevos hermanos guerreros, el capítulo simplemente se reduciría y desaparecería en cuestión de años. La protección de la semilla genética del capítulo es de suma importancia, y es raro el día en que se retiren del campo de batalla antes de que sus apotecarios hayan recuperado las progenoides de cada hermano caído, incluso ante un ataque de un enemigo abrumador. Los puños carmesíes han comenzado a reclutar más hermanos no solo del mundo de Rin, sino de todo el sector Loki. Sin embargo, el proceso no puede apresurarse, pues los puños carmesíes tienen una larga y noble tradición que mantener, y comprometer la calidad e idoneidad de los aspirantes es una coyuntura tan crítica que podría significar su perdición. Aunque la recién reformada 10ª compañía constaba de tan solo unas pocas escuadras de exploradores, el capítulo había comenzado a forjar el futuro de los puños carmesíes con cada batalla que libraban. Estas escuadras habían recibido gran parte del conocimiento y la experiencia del capítulo y ya se habían distinguido en sus primeras acciones contra las fuerzas orcas en el sector. Resulta significativo que los exploradores también estuvieran desarrollando una aversión hacia los pieles verdes que rivalizaba incluso con la de los veteranos del capítulo. Como cabría esperar de los sucesores de los puños imperiales, los puños carmesíes son guerreros tenaces, reacios a rendirse mientras la victoria sea posible. La derrota es un trago amargo para sus hermanos de batalla y prefieren morir luchando antes que aceptar el fracaso. Y sin embargo, el roce del capítulo con la aniquilación ha atemperado este ardor con la cruda realidad, obligándolos a retirarse cuando se ven envueltos en conflictos inútiles. Pues las vidas de los puños carmesíes deben entregarse por encima de todo por recompensas mayores que la satisfacción del orgullo personal o la búsqueda de venganza. Incluso contra la despreciada raza de los orcos que casi sometió el capítulo, ahora los hermanos de batalla de los puños carmesíes luchan por algo más que el honor y el renombre. Luchan para que su capítulo Astarte sobreviva y que algún día recupere su antigua gloria al servicio del emperador. Y con este principio, nos acercamos a la Cruzada Indomitus, a los recientes acontecimientos de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, cuando el antiguo mundo fortaleza de Cadia fue destruido. Con la caída de Cadia y la pérdida de la red de pilones cadianos construidos por los Necrones, que durante mucho tiempo habían impedido la expansión natural del Ojo del Terror hacia el Materium, la grieta disforme comenzó a expandirse exponencialmente por toda la galaxia conocida. Esta grieta, conocida en realidad como la Gran Grieta desde entonces, partió el Imperium en dos. Las asediadas fuerzas del Imperium se vieron cada vez más abrumadas a medida que el poder del caos y las hordas Xeno se volvían imparables. Sectores enteros del dominio del emperador perdieron contacto con Terra, mientras que otros informaron del ataque de hordas rabiosas de pieles verdes, agresivas flotas expansionistas Tau o huestes de necrones inmortales despertando, todos aparentemente impulsados a la conquista ante la expansión de los frentes de la tormenta disforme. Cultos herejes del caos y psíquicos rebeldes surgieron por miles de millones, y cada mundo imperial parecía a punto de arder en las llamas de una guerra interminable. Pero no todo estaba perdido, pues en Macrac
el mundo natal de los ultramarines, durante la campaña de ultramar del 999 de 1941, el genio del archimagos Dominus Belisarius Cawl se combinó con el poder de Inead, el dios Aeldari de los muertos, para resucitar al primarca Roboute Guilliman de su letargo milenario e inmortal. Antes de ser herido, Guilliman había anticipado la necesidad de una nueva generación de héroes para esta, la época más oscura de la historia del Imperium. Sabía que la galaxia necesitaría guerreros lo suficientemente resistentes como para enfrentarse a las fuerzas del caos, mientras el Imperium se encontraba al borde de la aniquilación. Y con ese fin, durante 10.000 años estándar, el archimagos Belisarius Cawl había trabajado en la mejora de los propios Aetus Astartes. El resultado fueron los Marines Espaciales Primaris, de la Fundación Última, un cuerpo de guerreros transhumanos más poderoso, incluso más potente que los Astartes originales. Se reclutaron nuevos ejércitos en cantidades impresionantes y se desarrollaron nuevas y terribles armas cuya furia ni siquiera los adoradores de los dioses oscuros serían capaces de resistir. Fue así como, reuniendo una gran armada nueva, compuesta por elementos de la Aetus Custodes, la Hermandad Silenciosa y una vasta hueste de Marines Espaciales Primaris, de numerosos capítulos recién fundados, el Lord Comandante del Imperium lanzó su cruzada Indomitus. La historia parecía condenada a repetirse cuando el mundo de Rin fue azotado por incursiones demoníacas durante las tormentas de disformidad que siguieron al nacimiento de la Gran Grieta. Aunque el mundo de Rin se encontraba muy al sur galáctico de la anomalía primaria, al igual que gran parte del Imperium Sanctus, esto no salvó al planeta de un brote de fenómenos psíquicos descontrolados ni de la actividad de las tormentas disformes. El príncipe demonio Raxor, un señor de la guerra demoníaco de terrible poder, y sus legiones infernales atacaron, y los puños carmesíes se vieron una vez más superados en número y asediados en su mundo natal, con sus fuerzas apenas recuperadas a la mitad. Se cuenta que Pedro Cantor ya había liderado las puntas de lanza para repeler al enemigo en 3 ocasiones, cuando la cruzada Indomitus llegó inesperadamente al mundo de Rin, derrotando a las legiones demoníacas del príncipe demonio. El propio Roboute Guilliman lideró la ayuda al mundo de Rin, uniendo sus fuerzas a las de los puños carmesíes supervivientes y a la fuerza de defensa planetaria de la Guardia de Rin. Antes de trabajar con Pedro Cantor, aparentemente en igualdad de condiciones, para coordinar la aniquilación de la amenaza demoníaca. Tras el combate, el propio Roboute Guilliman contempló los cadáveres de sus enemigos y elogió tanto al capítulo Astartes como a su leal líder. Los puños carmesíes se maravillaron con el regreso del legendario primarca, pero se mostraron aún más agradecidos por la llegada de los Marines Espaciales Primaris, portadores de su propia heráldica. Tras la segunda salvación del planeta, el Arca Mechanicus Zar Quaesitor del archimagos Cawl proporcionó una redención equivalente a los puños carmesíes en forma de una tras otra de hermanos de batalla primaris. Las tecnologías para crear nuevos Astartes fueron donadas al Apothecarium de los puños carmesíes, y la esperanza revivó en los corazones de los hermanos de batalla que habían sobrevivido a la invasión demoníaca de su mundo. El Lord Comandante del Imperium había decretado que aquellos capítulos que habían sufrido las mayores pérdidas y las mayores tasas de desgaste, luchando contra los innumerables enemigos de la humanidad, serían los primeros en recibir refuerzos de los Marines Espaciales Primaris. Y los puños carmesíes fueron de los primeros en recibir a estos nuevos guerreros transhumanos y finalmente poder reconstruir su capítulo diezmado. Habían recibido guerreros cuya composición genética se asemejaba mucho más a la de su propio primarca Rogaldorn. Como materia prima, Cawl había seleccionado guerreros de Terra y los había tomado solo unas pocas generaciones después de que el emperador crease los puños imperiales originales. De hecho, algunos habían permanecido en estasis desde los días de la Gran Cruzada, y algunos Marines Espaciales Primaris recordaban haber visto al mismísimo Rogaldorn en persona. Cuando estos guerreros transhumanos de la Fundación Última fueron llevados ante su capítulo original, fue como un encuentro entre hermanos separados al nacer. Al llegar en una época de gran oscuridad y agitación, las fuerzas de los Astartes Primaris fue bien recibida por el capítulo. No te he convocado para censurarte, sino para hablar con seriedad. Rogaldorn creía que no había mayor propósito para la existencia de los Astartes que la unificación de la humanidad. Veo eso también en ti, y su determinación. Nosotros necesitamos hombres que luchen con valentía incluso ante grandes tragedias.
He visto con mis propios ojos en los últimos días cómo inspiras una lealtad intensa en quienes te rodean. Y veo que antepones el deber a la gloria o a la venganza. Mi hermano estaría orgulloso. Reúne tu capítulo, Pedro Cantor, y mira ahora al futuro en lugar del pasado. El sector Loki y todo el Imperium te necesitan. Conversación entre el primarca de los ultramarines Roboute Guilliman, Lord Comandante del Imperium, y el señor del capítulo de los puños carmesíes Pedro Cantor, durante una audiencia privada. Tras las batallas en el mundo de Rin, Pedro Cantor tenía mucho que hacer. Los demonios habían devastado gran parte del planeta. El capítulo, reconstruido con tanto esmero, fue diezmado una vez más, y con los refuerzos de los marines primares del Archimago Skaul, surgieron compañías enteras de puños carmesíes que jamás habían conocido el mundo de Rin ni los rituales del capítulo. Se necesitaba entonces una rápida integración cultural para garantizar que, como un cuerpo herido al que se le coloca una prótesis apresurada, el capítulo no rechazara a estos recién llegados por lo extraños que eran. Presionado por el tiempo, Guilliman pasó solo 3 días solares en el mundo de Rin mientras su cruzada se reabastecía. Pero antes de partir, el primarca de los ultramarines mandó llamar a Pedro Cantor. El señor del capítulo llegó tarde, aún ataviado con su servoarmadura empapada en sangre y desgastada por la batalla. Al notar la incomodidad del señor del capítulo, el Lord Comandante del Imperium tranquilizó a Cantor, pues no lo había llamado para censurarlo, sino para hablarle con sinceridad y seriedad. Elogió al inquebrantable señor del capítulo por su liderazgo, tenacidad y terquedad ante las adversidades, así como por su dedicación al cumplimiento del deber por encima de todo. Es más, le aseguró a Cantor que defendía el orgulloso legado genético de su progenitor, Rogal Dorn. El primarca le dijo a Cantor que necesitaría a esos hombres en los próximos días, mientras se enfrentaban a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Ordenó al señor del capítulo que reuniera a sus hermanos de batalla y que mirase hacia el futuro en lugar del pasado, pues el Imperium lo necesitaba con urgencia a él y a sus puños carmesíes. Como cabe esperar, este discurso inspiró a Cantor más allá de lo que las palabras pueden describir. La idea de que su ancestro aprobaría sus decisiones apaciguó muchas preguntas que le rondaban la cabeza durante mucho tiempo, y se pudo dedicar con determinación a restaurar los puños carmesíes. Sin embargo, la galaxia no se detenía. La guerra por la supervivencia de la humanidad continuaba, y con la apertura de la Cicatrix Maledictum, los campos de batalla del Imperium se habían redoblado y su situación se había vuelto más desesperada que nunca. Mientras trabajaba para recuperar el número máximo de efectivos en su capítulo e integrar a los marines espaciales primares en las filas de los puños carmesíes, Cantor ordenó la puesta en marcha de otros planes, algunos de los cuales ya había discutido con Guilliman el día de la partida del primarca. Los turbulentos años de destrucción y la larga y lenta lucha por la reconstrucción habían dejado los puños carmesíes con una fuerza de guerreros veteranos superior a la habitual, cuya experiencia era ahora desesperadamente necesaria en los asediados sistemas estelares vecinos. Por lo tanto, Cantor autorizó el despliegue de equipos de exterminio veteranos en las zonas de guerra cercanas. Su deber consistiría en escoltar a tecnomarines y apotecarios mientras ayudaban a las fuerzas imperiales locales, o bien asestar golpes precisos para desestabilizar las fuerzas enemigas, derrocar líderes tiránicos y otras tareas por el estilo. Por primera vez en muchas décadas, los puños carmesíes pudieron enviar un número considerable de veteranos cazadores de xenos para unirse a las filas de los vigías de la muerte, compartiendo su invaluable experiencia en la caza de orcos con sus capítulos de marines espaciales. Cantor tampoco perdió tiempo en enviar fuerzas de ataque a los mundos que parecían necesitar ayuda con mayor urgencia. Con una reposición tan repentina de fuerza marcial tras tantos años de supervivencia precaria, algunos capítulos podrían haber cargado imprudentemente en cada batalla que encontrasen, sintiendo la necesidad de demostrar su valía de nuevo o exorcizar un anhelo de venganza arraigado. Pero no fue así con los puños carmesíes. El despliegue de los guerreros de Pedro Cantor fue mesurado, cuidadosamente planeado y meticulosamente orquestado. Las fuerzas de ataque de los puños carmesíes llegaron a Vigilus, se adentraron en la zona de guerra de Reiza e iniciaron ofensivas demoledoras sobre media docena de mundos del sector Loki. Siempre desplegaron la fuerza justa para asegurar la máxima proporción de conquistas y bajas. Siempre atacaron a los objetivos de mayor importancia estratégica.
Siempre demostraron que largos años de penurias habían enseñado a los puños carmesíes a administrar sus fuerzas y a luchar sin egoísmo ni optimismo excesivos. Debían aprovechar al máximo cada disparo, cada golpe asestado, cada guerrero desplegado, antes de retirarse en el momento en que la victoria amenazaba con volverse pírrica. Y con cada victoria, los puños carmesíes eliminaban otra infestación de pieles verdes, otro gobernador rebelde poseído por demonios, o un déspota alienígena, y fortalecían el control del imperio sobre el sector Loki. Esta fue la orden de Guilliman a Pedro Cantor, sus últimas palabras antes de abordar su transporte y continuar su larga cruzada. Haz de este sector una fortaleza, intacta por la mano ajena, sin mácula del toque de los poderes ruinosos. Crea una fortaleza en el espacio imperial que, en la más extrema necesidad, pueda convertirse en el eje de todo el segmentum. Derriba las obras del tirano y del déspota, Pedro Cantor, y en su lugar erige fortificaciones de adamantina y ceramita para que, en nuestra hora más oscura, puedas hacer por el Segmentum Tempestus lo que has hecho por tu noble capítulo. Los puños imperiales no fueron los únicos hijos de Don que defendieron Vigilus de la alienígena durante la Guerra de las Bestias, pues con ellos llegó su principal capítulo sucesor, los puños carmesíes, quienes habían perdido tanto a manos de las especies pieles verdes en el mundo de Rin una década atrás. Y en Vigilus, esa deuda se saldaría con sangre. Pues los puños carmesíes ahora se encontraban entre los capítulos más numerosos de la Aetus Astartes presentes en Vigilus. Esto en sí mismo ya era un logro significativo, dado su trágico pasado. La integración de los Primaris, traídos al mundo de Rin por Roboute Guilliman, había sido un éxito. Se habían esforzado por incorporar a sus nuevos hermanos al rebaño, enseñándoles los ritos de batalla y entrenando junto a ellos día y noche, hasta que los nuevos guerreros lucharon a la perfección con los antiguos. Cada nuevo recluta del capítulo se sometía a las pruebas del puño ensangrentado, regresando con las manos desnudas manchadas con la sangre de un dragón con púas y el derecho de llevar carmesí en la mano derecha. Hubo algunos tradicionalistas del capítulo que vieron la incorporación de tantos forasteros a sus filas como un cambio permanente en el alma de su hermandad, pero con Guilliman y Pedro Cantor unidos en su nueva visión para el Imperium, se guardaron sus consejos para sí mismos. Los puños carmesíes también habían oído hablar de la difícil situación de Vigilus. Decidido a fortalecer los lazos de parentesco entre recién llegados y veteranos, Pedro Cantor lideró 5 compañías enteras, la mitad de su capítulo, en la batalla en el guantelete de Nagmund. Fue una declaración, en cierto modo, con una intención tan clara como los clarines que anunciaban su llegada y la austera heráldica azul y roja de su armadura de batalla. Los puños carmesíes habían regresado. Habían vuelto con fuerza, listos para luchar y morir, no solo por su territorio, sino por mundos lejanos de los que el Imperium en general no podía prescindir. Tras aterrizar en la capital, refugio del Santo, los puños carmesíes no se lanzaron directamente a la batalla, lanzando una lluvia de estruendosos asaltos desde el cielo como muchos de sus compañeros. En su lugar, se desplegaron a bordo de cañoneras Thunderhawk, muchas de las cuales aún no habían sufrido una sola herida de guerra, pues el arsenal del capítulo se había reabastecido junto con sus guerreros gracias a la cruzada de Guilliman. Pedro Cantor se presentó ante el Senado Gobernante de Vigilus, establecido por el señor del capítulo de los ultramarines, Barneus Calgar, para consultar a los líderes de guerra de aquella augusta asamblea y buscar la sabiduría del propio Calgar. Cantor sabía que estaba allí para servir, no para alcanzar la gloria. Devolvería la fe que el primarca Guilliman depositaba en él mediante un deber solemne. Pero para gran decepción e ira latente de muchos puños carmesíes, las compañías del mundo de Rin no fueron enviadas a desmantelar las fuerzas orcas en Vigilus. En cambio, recibieron órdenes de apoyar al esfuerzo bélico en la extensión de colmenas de Darkden. Su tarea era frenar a los cultistas Genestealer que habían surgido de los niveles subterráneos del mundo, alzándose en cantidades tan descomunales que muchos creían que esa desastrosa serie de ciudades colmena estaba ya perdida. Sin protestar, Cantor se apresuró hacia la fortaleza de Hyperiaderten, siendo atacado por elementos del culto conocidos como los príncipes mendigos, y cruzando hacia el infierno devastado por la guerra de las obras subterráneas de Rescalib. Sus fuerzas lucharon con nobleza y sin descanso contra los Genestealers de pura cepa que se escabullían como horribles insectos alienígenas por las calles,
purgando los nidos de las viles criaturas con llamas y ráfagas sostenidas de Volter. Su objetivo no era simplemente exterminar, pues incluso con sus compañías recién fortalecidas no habrían podido enfrentarse a una nación entera de cultistas Genestealer y sobrevivir. En cambio, libraron una compleja red de batallas superpuestas, diseñadas para ganar tiempo y que la ciudadanía imperial inmaculada escapara de la maldición Genestealer. La población de Darkden, sumida en una existencia de pesadilla donde cada edificio, vivienda o búnker podía albergar mutantes alienígenas retorcidos, prácticamente había perdido la esperanza. Con los puños carmesíes trabajando junto a las tropas cadianas para expulsar al mayor número posible de ciudadanos, se salvaron decenas de miles de vidas, que llegaron en convoyes de refugiados a las polvorientas zonas meridionales de la expansión de colmenas de Hyperia, donde las garras de bronce habían repelido recientemente a los invasores orcos. Cuando la Aetos Ministorum decretó que habían sobrecargado la capacidad de Hyperia para albergar a más desafortunados, y que agentes de los príncipes mendigos también estaban escapando de Darden disfrazados de refugiados, Pedro Cantor abogó por un estricto procedimiento de control en la puerta sur del fuerte. Lo hizo con tal pasión y elocuencia que el Ministorum aceptó un compromiso y estableció los puntos de control solicitados bajo la supervisión de los veteranos regimientos cadianos. Pero al final, ni siquiera eso fue suficiente. Tanto Fort Wall como Darden cayeron ante los cultistas xenos que durante tanto tiempo habían preparado el camino para su ascenso. Sin embargo, sin la eficiencia, la convicción y la compasión de los puños carmesíes, Darden habría caído mucho antes de la culminación de la Guerra de las Bestias, y habrían condenado a más millones de almas inocentes. Esta es la última campaña de la que podemos hablar acerca de los puños carmesíes. Como veis, capítulo con una gran tragedia a sus espaldas, pero con una determinación y un sentido del deber igual de grandes. Y pasamos a hablar ahora de su organización. Los puños carmesíes se clasifican como un capítulo que cumple con el Codex Astartes, ya que son estrictos seguidores del tomo sagrado con solo unas pocas variantes menores. Al final de la Cruzada de Liberación Justa en el 36º milenio, solo quedaban 128 marines en el capítulo. Desde entonces, la Compañía de la Cruzada, primera compañía, siempre había mantenido el número de 128 hermanos de batalla. Desde que los puños carmesíes comenzaron como un capítulo cruzado, siempre tuvieron acceso a una flota de naves espaciales grande y bien mantenida. Aunque muchas naves se perdieron sobre el mundo de Rin, la flota superviviente fue más que capaz de enredar a las fuerzas espaciales de los orcos hasta que la Armada Imperial pudo reforzar el sistema. Con pocas excepciones, los puños carmesíes cumplen con el códice en cuanto a organización y procedimientos en el campo de batalla. Siguen constantemente las tácticas presentadas en el libro, utilizando eficientemente diferentes unidades estándar según lo exige el Sagrado Manual Táctico. Su entrenamiento es amplio y completo, lo cual permite al capítulo contrarrestar eficazmente a oponentes que emplean enfoques tácticos de combate muy diferentes. De este modo, los puños carmesíes adaptan rápidamente sus tácticas para derrotar a cualquiera que se oponga a la voluntad del Imperium. Sus milenios de cruzadas activas también exigieron a los puños carmesíes contar con un número mayor de especialistas que el que dicta el códice. Durante este tiempo, reunieron una importante armada de barcazas de batalla y cruceros de asalto. Y desde su asentamiento en el mundo de Rin, el capítulo mantuvo el tamaño de esa flota. Sus tecnomarines tradicionalmente mantienen las naves de la flota, así como los vehículos del capítulo. Cada nave principal también mantenía al menos un apotecario para garantizar que la semilla genética podía recolectarse y almacenarse hasta que fuera necesitada. Tras la batalla del mundo de Rin, el capítulo se encontró en la curiosa situación de contar con más especialistas que hermanos de batalla estándar. Los apotecarios y tecnomarines del capítulo se vieron obligados a asumir funciones que normalmente no les serían asignadas, aunque sin sus habilidades, el capítulo se había desmoronado sin remedio en cuestión de años terranos. El proceso de reconstrucción de los puños carmesíes ha sido lento y arduo, aunque cualquier prisa resultaría en complicaciones que lo corromperían o destruirían posteriormente. Varias escuadras de exploradores se incorporaron a la recién formada 10ª compañía, y se dice que estuvieron forjando el futuro del capítulo con cada una de sus acciones. Diversas fuentes imperiales parecen discrepar sobre el número real de hermanos de batalla que sobrevivieron en la campaña mundial de Rin. Un conjunto de registros indica que justo después de la destrucción de su fortaleza monasterio, pero antes de que comenzara la batalla por la ciudad de Nueva Rin, los puños carmesíes contaban con 400 hermanos de batalla,
la mayoría estacionados en la ciudad de Nueva Rin, en su flota y en asentamientos periféricos. Sin embargo, dada la duración de la batalla del mundo de Rin, es improbable que un número siquiera cercano a ese, de Astartes, siguiera con vida al final de la campaña. Una cita sobre los puños carmesíes menciona que un capítulo reducido a menos de una compañía de hermanos de batalla tiene pocas probabilidades de recuperarse. Sin embargo, un registro adicional menciona que los puños carmesíes desplegaron 4 compañías reducidas al comienzo del milenio. Dado que ocurre menos de una década después del final de la campaña del mundo de Rin, en el 997 del 1041, se estipula que es improbable que el capítulo haya logrado graduar muchos nuevos hermanos de batalla de su reducido cuerpo de marines exploradores. Si bien se desconoce el número real de Astartes que sobrevivieron a la campaña del mundo de Rin, lo más razonable es asumir que era improbable que el capítulo desplegase más de 200 hermanos de batalla antes de la llegada de los refuerzos primarios de la cruzada Indomitus. Esto es todo lo que sabemos sobre su organización. En cuanto a su orden de batalla, como todos los capítulos de marines espaciales que cumplen con el Codex Astartes, los puños carmesíes se dividen en 10 compañías de 100 marines espaciales cada una cuando estaban al máximo de sus efectivos, con la excepción de la primera compañía, que como he comentado desplegaba 128 hermanos de batalla. Cada compañía estaba liderada por un oficial con rango de capitán, un héroe de los puños carmesíes. Cada capitán, además del mando de su compañía, estaba al cargo de un aspecto específico de la logística del capítulo. En cuanto al reclutamiento, aunque el mundo de Rin es el hogar de los puños carmesíes, no es un planeta en el que recluten activamente. Durante sus milenios como capítulo cruzado, los puños carmesíes establecieron la práctica de reclutar en muchos mundos del sector Loki. Si bien algunos contaban con importantes bases tecnológicas, el capítulo generalmente ha reclutado preferentemente en mundos salvajes como Aguas Negras, situado relativamente cerca del mundo de Rin. Los nativos de ese mundo son reconocidos por su ferocidad y coraje, pero distan mucho de ser bárbaros primitivos. Son un pueblo noble, cuyas vidas son una lucha diaria contra la adversidad, y es esta naturaleza estoica la que los convierte en la materia prima ideal para convertirse en puños carmesíes. Si bien a veces se toman aspirantes de otros mundos, esta práctica se ha vuelto cada vez menos común. Sin embargo, los puños carmesíes nunca han buscado quienes se dedican al salvajismo por sí mismo. Más bien, buscan a los candidatos más adecuados que se caracterizan por una combinación de honor, atletismo y estoicismo ante las adversidades abrumadoras. Sin embargo, los puños carmesíes ahora también reclutan en el propio mundo de Rin y otros mundos cercanos. Pues tras haber sido un capítulo basado en flotas durante varios milenios, el capítulo se había acostumbrado a reclutar en muchos mundos, pero siempre se volvía a Aguas Negras y a varios sistemas estelares cercanos como fuente constante de reclutas fiables, lo cual facilitó la transición a un capítulo terrestre. Así pues, el capítulo viaja anualmente a Aguas Negras para celebrar el Festival del Puño Ensangrentado. Durante esta ceremonia, los aspirantes se someten a una serie de pruebas que evalúan su destreza marcial, mental y espiritual. Pocos de los que intentan la prueba llegan a las etapas finales. Para quienes lo logran, el desafío final requiere que un aspirante digno se adentre en las profundidades de los pantanos tóxicos del planeta y mate a un dragón barbo con sus propias manos. Cada año, solo unos pocos logran completar esta brutal prueba. Sin embargo, los que sobreviven tienen muchas más probabilidades de completar su iniciación en el capítulo de los puños carmesíes que los iniciados de la mayoría de los demás capítulos. Tras el reclutamiento, un neófito Astartes de este capítulo servirá en la 10ª compañía como marine explorador, al igual que en cualquier otro capítulo que cumpla con el Codex Astartes. Y al completar el ritual conocido como la inmersión, el neófito se convierte en hermano de batalla del capítulo y ocupa su lugar en una de las compañías de reserva de los puños carmesíes. En cuanto a los rangos de especialista y a los títulos, aquí es donde también podemos apreciar desviaciones notables y sustanciales de la doctrina prescrita por el Codex Astartes. La más notable de estas desviaciones es el uso de ciertos rangos honoríficos dentro del capítulo en lugar de los rasgos estándar de los marines espaciales, entre los que se incluyen los siguientes. En primer lugar estaría el título nobiliario Señor de Hellblade, concedido por el pueblo del mundo de Rin al señor del capítulo de los puños carmesíes, quien es reconocido como miembro de la nobleza feudal del Imperio de la Humanidad, y cuyo dominio es el mundo de Rin. El señor de Hellblade es siempre el comandante de la compañía cruzada, la primera compañía de élite del capítulo.
Pero el resto de capitanes de compañía, de la segunda a la 10ª, también tienen un título especial. De la segunda a la 10ª por orden sería Señor del Escudo, Señor de la Línea, Señor de la Carga, Señor de los Corceles, Señor de la Guardia, Señor de las Puertas, Señor de las Espadas, Señor del Asedio y Señor de las Sombras. Además de los títulos para los 10 capitanes de compañía, tendríamos el Alto Capellán, que se otorga informalmente al reclusiarca, que sirve como maestro de santidad del capítulo. Tendríamos el título Señor del Librarius, usado por el bibliotecario jefe del capítulo. El Señor del Technicarum, que por su nombre deduciréis que es el empleado por el Señor de la Forja del capítulo. Tendríamos el de Señor de la Flota, que se otorga a un Astartes veterano de cuartel general del capítulo, con experiencia comprobada en combate espacial, en lugar de a un capitán de compañía. Y tendríamos por último a los Elegidos, título otorgado a los siervos del capítulo, es decir, a los aspirantes a Astartes fallidos, que son llamados de forma colectiva los Elegidos. Estos asisten al capítulo en múltiples papeles de apoyo en combate, y es de entre estos sirvientes de donde se eligen los mensajeros, los trabajadores especializados e incluso al mayordomo del señor del capítulo. Sobre el Librarium, como el resto de sus capítulos Astartes hermanos, los puños carmesíes también mantienen un Librarium de poderosos psíquicos de gran talento, entrenados para dominar el poder de la disformidad al más alto nivel. Cada capítulo tiene su propia forma de seleccionar a sus bibliotecarios, ya sea en mundo semillero, como ocurre con la mayoría de sus reclutas, o bien sacándolos de entre las filas de los dotados psíquicos pertenecientes a la escolástica saicana de la Etus hasta telepática. Muchos capítulos entrenan y ponen a prueba a sus psíquicos empleando las antiguas tradiciones mencionadas en el Codex Astartes. Los bibliotecarios de los puños carmesíes son entrenados siguiendo estas normas, y quitadas algunas leves excepciones, son adiestrados para vivir según los preceptos detallados en el códice. Los bibliotecarios carmesíes disponen de algunas habilidades psíquicas únicas que solo son accesibles para los psíquicos de este capítulo, y entre ellas se encuentran estas tres. El puño sangriento. Esto lo practican bibliotecarios que han logrado dominar poderes que les ayudan en la tarea de la destrucción de los xenos, especialmente de aquellos con pellejos resistentes y gruesas pieles que podrían frustrar un ataque normal o al menos reducir su potencia. Con el poder del puño sangriento, el bibliotecario infunde sus ataques cuerpo a cuerpo con fuerza adicional, permitiéndole infligir cierto nivel de daño, incluso si el golpe no atravesaría la armadura o pellejo de la criatura objetivo. El segundo poder especial es el deber duradero. El deber es algo fundamental para los astartes de los puños carmesíes, hasta tal punto que, incluso si la sombra de la muerte pende sobre uno de ellos o sobre sus compañeros, seguirán luchando hasta el amargo final. El bibliotecario refuerza su propio espíritu, o el de uno de sus compañeros, para continuar luchando incluso cuando el cuerpo ya no puede más y se pierde toda esperanza. Tanto el bibliotecario como uno de sus aliados dentro del alcance del poder puede ser el objetivo del deber duradero. Y mientras dicho poder psíquico esté activo y mantenido, un hermano de batalla podrá seguir luchando incluso tras sufrir heridas mortales que sin duda le matarán, ignorando la fatiga y el dolor extremos. Y por último está el martillo del hombre. Con este poder, el bibliotecario de los puños carmesíes enfoca su odio hacia los xenos en una fuerza tangible que proyecta a su alrededor, provocando dolor y agonía a todo ser inteligente no humano. Llegaría el momento de hablar de las fortalezas monasterio. En primer lugar tenemos el Ars Tyrannus, la antigua fortaleza monasterio de los puños carmesíes que se encontraba en las montañas Filo Infernal o Hellblade de la provincia de Soroko, en el mundo de Rin. Mientras aún era un capítulo cruzado, el Ars Tyrannus era una poderosa barcaza de batalla y el buque insignia del capítulo. Pero una vez asentados, desmantelaron el arca y la reconstruyeron como su fortaleza monasterio. Esta consistía en una ciudadela central rodeada de edificios dedicados al Reclusium, al Apothecarium, al Technicarum y otros enclaves especializados del capítulo. En su corazón se encontraba el sagrado salón de monumentos, donde se inscribía el nombre de cada hermano de batalla caído del capítulo. El Ars estaba protegido por una muralla con 4 imponentes torres conocidas como los bastiones Serkia, Proceo, Mareth y Laculum. Como he relatado anteriormente, fue un arma antinave disparada desde el bastión Laculum la que finalmente destruyó el Ars Tyrannus durante la invasión del mundo de Rin por parte del Wag Snagrod en el 989 del 1041. Aproximadamente 600 astartes se encontraban en la fortaleza monasterio cuando fue destruida, y la pérdida de todos ellos, salvo 16, fue la mayor pérdida de vidas que el capítulo ha sufrido desde el asedio de Barenthal.
Hoy, por los registros, sabemos que en su apogeo, el Ars Tyrannus contaba con siervos del capítulo especializados, incluyendo a un astrópata de alto rango conocido como el Monitor, quien presidía el Comunicatus de la fortaleza, y también el Mayordomo, quien servía como supervisor de los siervos del capítulo, los que apodan los elegidos, y como asistente personal y confidente del mismísimo señor de Hellblade. El último monitor en servicio fue Darlon Cholo, mientras que el último mayordomo fue un aspirante fallido llamado Ramir Savales. Savales había sido un recluta prometedor para el capítulo, pero no pudo convertirse en Astartes cuando su cuerpo rechazó los implantes y las alteraciones genéticas iniciadas por las máquinas virales de la semilla. El predecesor directo de Savales fue un hombre llamado Argol Condris. Al igual que muchos de los siervos del capítulo, Savales se convirtió en mayordomo tras ser seleccionado como aprendiz de Condris, lo cual era ya una tradición para muchos de los puestos más importantes del personal de apoyo del capítulo. Todos los siervos del capítulo, salvo unos 400, murieron cuando se hundió el Ars Tyrannus, y ninguno de los miembros de la fortaleza sobrevivió a la explosión. Además del Ars Tyrannus, los puños carmesíes poseían una fortaleza capitular conocida como el Casar, en la ciudad de Nueva Rin, un muelle orbital conocido como la estación Raxa que abastecía a la flota capitular y contaba con estaciones de rastreo lunar en las lunas de Dantien y Saifos. Se desconoce por el momento si los puños carmesíes iniciarán la reconstrucción del Ars Tyrannus o si trasladarán su fortaleza monasterio a una ubicación completamente nueva. En cuanto al Casar, como comentaba, es una fortaleza situada en la zona de Regis, también conocida como la ciudad plateada de Nueva Rin. La ciudadela se encuentra en una pequeña isla en el centro de Nueva Rin, con el río Rin de caudal rápido a ambos lados. El Casar y toda la ciudadela plateada están protegidas por potentes escudos de vacío, lo que la convierte en el lugar más protegido del planeta, ahora que ya no está el Ars Tyrannus. Llega el momento de hablar de la doctrina de combate. Cuando se formó el capítulo de los puños carmesíes, el primarca Rogaldorn otorgó al señor del capítulo Pollux su membresía entre los miembros más recientemente iniciados de la Legión de los Puños Imperiales. Si bien estos hermanos de batalla eran hombres leales y con un entrenamiento riguroso, se encontraban entre los miembros más sensatos de la Legión. Gracias a esto, el nuevo señor del capítulo pudo implementar con mayor eficacia las enseñanzas y las nuevas tradiciones del Codex Astartes. Con pocas excepciones, los puños carmesíes son muy consistentes con el códice, al menos en cuanto a organización y procedimiento en el campo de batalla. Y si bien el capítulo ha servido por toda la galaxia, ha hecho del sector Loki su principal base de operaciones durante milenios. Dado que el sector ha estado dominado por los orcos desde que la humanidad llegó a la región, los puños carmesíes han librado innumerables guerras contra estos salvajes xenos. Y aunque no se dedican específicamente a derrotar a estos enemigos, los hermanos de batalla del capítulo dominan la psique, la fisiología y las tácticas orcas. El suministro casi constante de partidas de guerra en la región hace que este entrenamiento sea necesario y sumamente útil, dado que esta habilidad se ha asociado con el capítulo. El Aetus Administratum e incluso el Ordo Xenos Inquisitorial han solicitado con frecuencia la ayuda de los puños carmesíes cuando se congregan importantes fuerzas orcas en el Imperium. Como sucesores de los puños imperiales, el capítulo demuestra notable competencia en combates defensivos. Sus naves con capacidad de disformidad están completamente defendidas. Incluso su primer combate como capítulo tras su fundación consistió en defender una colonia imperial en Uralek Prime de una fuerza considerable de exoditas Aeldari. Como relato, todas estas habilidades de combate contra xenos han sido valiosas para la Inquisición, con muchos miembros del capítulo sirviendo con la élite de los Vigías de la Muerte de Ordo Xenos. El capitán Octavius, un puño imperial secundado a los Vigías de la Muerte, comentó una vez que ningún otro capítulo ha proporcionado tantos marines espaciales a los Vigías como los puños carmesíes. Como resultado, estos están entre los luchadores xenos más respetados en el Imperium. El capitán Octavius también reflexionó sobre la lealtad y el sentido del deber que poseen el capítulo y sus astartes. A pesar de sus severas pérdidas en el mundo de Rin, los puños carmesíes continúan secundando hermanos de batalla a los Vigías de la Muerte. De hecho, no menos de una cuarta parte del propio equipo de eliminación de 8 hombres del capitán Octavius eran puños carmesíes. Aunque famosos por sus tenaces e inflexibles acciones defensivas, al igual que sus progenitores, los puños imperiales, tras la batalla del mundo de Rin, la gran cantidad de bajas sufridas por los puños carmesíes han impedido al capítulo luchar según lo prescrito por el códice. En su lugar,
El señor del capítulo, Pedro Cantor, desplegó sus astartes supervivientes como infiltrados y tropas guerrilleras, atacando objetivos específicos de alto valor para minimizar las bajas en lugar de enfrentarse a los enemigos en batalla abierta. Esto cambiaría en las próximas décadas, una vez que los puños carmesíes comenzasen a reponer sus reducidas filas. Llega una de las partes favoritas de este tipo de programas, al menos para mí, de estos relatos, que es hablar de la apariencia y de las creencias de este capítulo Astartes. En cuanto a los colores, los puños carmesíes pintan su servoarmadura de azul intenso, con ribetes carmesíes y marcas blancas. Cuando un neófito finalmente se une a las filas del capítulo como iniciado completo, su guantelete izquierdo se pinta de carmesí, símbolo de la tradición de Rogaldorn de cortar las palmas de los nuevos reclutas de la Legión de los Puños Imperiales y compartir su sangre directamente con ellos, creando un vínculo entre sí. Al alcanzar el estado de veterano y entrar en la compañía cruzada, el guante derecho de un puño carmesí también se pinta de este color. El rango de un teniente se identifica mediante una franja roja en el centro de su casco, y los exploradores del capítulo suelen representarse con dos guanteletes rojos y guardamanos azules. El símbolo de especialidad del escuadrón carmesí, línea de batalla, apoyo cercano, apoyo de fuego, veterano o comando, está centrado dentro de un redondel carmesí y se indica en la hombrera derecha. Un número alto gótico en blanco está grabado en el centro del símbolo de especialidad del escuadrón, indicando el número del mismo. Como particularidad, cabe mencionar que los puños carmesíes no muestran números de compañía. La insignia, como no podía ser de otro modo, es un guantelete izquierdo, levantado y cerrado. Este simboliza no solo la fuerza y la determinación de los puños carmesíes, sino también su desafío a los herejes y a los traidores. El símbolo se deriva del de su capítulo original, los puños imperiales, aunque pintado de rojo en honor a Alexis Pollux, el primer señor del capítulo de los puños carmesíes. La insignia generalmente se muestra como un puño carmesí sobre un campo negro rodeado por un borde negro. Ninguna vida dada en el nombre del emperador es dada en vano. Capellán Jauis Argento, de los puños carmesíes. Acerca de las creencias de los puños carmesíes, en primer lugar debo mencionar que el señor del capítulo Pollux reorganizó a sus hermanos de batalla en un formato que seguía de cerca la estructura prescrita por el Codex Astartes, pero sin embargo, conservó muchas de las tácticas y tradiciones que había aprendido de manos del primarca, como miembro de los puños imperiales. Por esta razón, los puños carmesíes se mantuvieron expertos en acciones defensivas, al igual que sus progenitores. El capítulo mantuvo la tradición de permitir que un solo guerrero asumiera la heráldica y el estatus de campeón del emperador antes de entrar en un conflicto importante, pero esta práctica solo se había invocado en contadas ocasiones. De igual manera, los puños carmesíes son uno de los 12 capítulos que participan en el festín de espadas, junto con los puños imperiales. El capítulo adoptado del Codex Astartes también incluyendo gran parte de su filosofía fundamental en cuanto a la preparación para las batallas. Su uso de la historia oral como recordatorio de las acciones de sus ancestros, su capacidad de adaptación a la batalla contra cientos de razas xenos diferentes, y su actitud para todas las fases de la guerra, convierten a los puños carmesíes en un capítulo capaz de enfrentarse a una amplia gama de oponentes, una lección que tuvieron que aprender a lo largo de sus extensas cruzadas. Durante su etapa como capítulo basado en flota, los puños carmesíes se volvieron expertos en la guerra contra los numerosos enemigos xenos presentes en la galaxia. Al mismo tiempo, su constante lucha contra la plaga orca del sector Loki los convirtió en un objetivo particular contra estos enemigos. El capítulo cuenta con una orgullosa trayectoria de servicio ante los Vigías de la Muerte, lo que les permite perfeccionar y compartir esas técnicas con otros miembros de equipo de eliminación. Los puños carmesíes nunca dudan en demostrar su devoción al Imperium y a encarnarla con su grito de batalla. Solo existe el emperador. Él es nuestro escudo y nuestro protector. Y esto nos lleva a hablar de tradiciones, pues los puños carmesíes son conocidos por tener un extenso calendario de días sagrados para honrar al emperador y a su primarca, además de practicar una serie de tradiciones y rituales exclusivas de su capítulo. En primer lugar, hay que mencionar el Milagro de la Sangre, un ritual sagrado que celebran los puños carmesíes y que se realiza una vez al año, el día de la fundación del capítulo. Un grupo de unos 20 capellanes, conocidos colectivamente como el Sacratium,
realiza el ritual en el que una pequeña porción de la sangre de Rogaldorn, preservada durante 10.000 años terranos en un cetro ornamentado, se transforma de un grumo seco en sangre líquida ante la mirada de los espectadores. El milagro de la sangre es un recordatorio constante para el capítulo de que su primarca perdido aún está con él en espíritu. También tenemos el Festival del Puño Ensangrentado. Varios de los prometedores marines exploradores del capítulo se someten a sus pruebas finales antes de convertirse en hermanos de batalla. Y la última, como comentaba anteriormente, requiere que el aspirante viaje al mundo mortal de Aguas Negras y que mate a un dragón púas con las manos desnudas. Quienes superan esta prueba participan en el siguiente ritual del capítulo, la impregnación. Cuando un marín explorador de los puños carmesíes está listo para ser ascendido, participa en este ritual sumergiendo su puño izquierdo en la sangre de una de sus víctimas. El ritual refleja el derecho de los nuevos astartes a portar el guantelete carmesí, que da nombre al capítulo. Así, cuando el neófito de los puños carmesíes se convierte en hermano de batalla, su guantelete izquierdo se pinta de carmesí. Y si se convierte en un miembro de la Compañía Cruzada, la primera compañía del capítulo, se le permite también pintar de escarlata su guantelete derecho. Se entrega a sí mismo a los más valorados guerreros de los puños carmesíes uno de los ancestrales puños de combate del capítulo, como símbolo de su destreza y poder en combate. Como comentaba hablando de tradiciones, los puños carmesíes, fieles seguidores de las costumbres de sus ancestros, han dispuesto en varias ocasiones de un paladín del emperador. Aunque lo han tenido en menos ocasiones que otros capítulos sucesores de los puños imperiales, como los templarios negros, hay registros de ocasiones en las que un hermano de batalla, en la víspera de una batalla, se ha visto inundado por visiones del emperador. Dichos hermanos empuñarán la espada negra y la armadura de la fe, y conducirán a sus hermanos a la batalla. Sin embargo, no hay ningún registro que muestre que haya surgido un paladín del emperador de entre las filas de los puños carmesíes desde la destrucción de la fortaleza monasterio del capítulo en el mundo de Rin. Es perfectamente posible que se perdieran las sagradas vestiduras de oficio durante la destrucción de la fortaleza. Menciono ahora un momento los talismanes de huesos de orco, pues los dientes y cráneos de orco son una vista común en las salas de trofeos del capítulo de los puños carmesíes, y algunos hermanos de batalla escogen llevar consigo tales talismanes como recordatorio de su destreza y habilidad sobre los alienígenas. Aunque en ocasiones puede tratarse de un cráneo completo o del rasgado estandarte de un clan orco derrotado, la mayoría de las veces es un colmillo grabado en relieve mostrando una gran victoria o la muerte de un enorme y poderoso noble. Aunque dichos objetos recuerdan a los hermanos de batalla su habilidad sobre los orcos, también sirve para inflamar la sangre de todo piel verde que vea semejante trofeo, lo que acrecienta sus esfuerzos por acabar con la vida de las Astartes. Por último, cerrando el apartado de tradiciones del capítulo, nos queda hablar de dos fechas. En primer lugar, del día de la fundación. A través de los siglos, a medida que el capítulo sigue creciendo y desarrollando sus propias tradiciones, se ha establecido una serie de días sagrados dentro del calendario anual, y dichos están dedicados a honrar y conmemorar, que no adorar, al emperador, a su primarca y al gran padre Pollux. El más importante de dichos días es el día de la fundación, en honor de la creación del capítulo tras la tragedia de la herejía de Horus. Para dicha celebración, todos los miembros disponibles del capítulo se congregan en la fortaleza monasterio, mientras que aquellos que se encuentran lejos del mundo de Rin, implicados en misiones, llevan a cabo ceremonias privadas. Se leen extractos de los escritos de Alexis Pollux y de Rogaldorn ante los hermanos de batalla reunidos, después de lo cual se cuentan relatos de la historia del capítulo, así como acontecimientos más recientes. De este modo, se recuerda a la hermandad las obras de sus ancestros y cómo siguen aplicándose hoy en día. Esta forma de introspección crítica es avalada por el Codex Astartes, pero en realidad es practicada por muy pocos capítulos de marines espaciales, ya que su orgullo a menudo no puede admitir que haya algo que pueda y deba aprenderse de los errores del pasado, o que de hecho sus ancestros hubieran podido fallar en forma o modo alguno. Pero los puños carmesíes sí practican esta costumbre del Codex Astartes, e incluso una vez cada 100 años, durante el día de la fundación, cantan el himno, un himno apenado y muy antiguo, todas sus bellísimas notas siendo un lamento descorazonador de los hermanos de batalla del capítulo que se han perdido, no solo en los últimos 100 años, sino en todos los largos milenios desde su gloriosa concepción. La perfecta ejecución de este himno evoca esas épocas previas. Todas esas muertes, esos hasta siempre que se daban en un único sentido,
regresaban a los hermanos de batalla, tal como era la intención del himno. Ese era el momento de recordar el sacrificio que sus nobles hermanos habían hecho. Sus corazones estaban intensamente afectados por la pena, aunque más importante era que también estaban llenos de orgullo. Cuando el himno llegaba a su fin, la apesumbrada nota final reverberaba en las mentes de la congregación durante momentos después que hubiese cesado. Y por último, se ha añadido un nuevo día sagrado a las tradiciones del capítulo de los puños carmesíes, el Día de la Renovación, que conmemora la inesperada reposición del capítulo y sus bancos genéticos gracias a la cruzada Indomitus. Los puños carmesíes renuevan su promesa en este día para saldar su deuda con Robote Guilliman. En este apartado del relato debería hablar también del servicio en los Vigías de la Muerte, pero como ya lo he mencionado en 2 ocasiones anteriormente en el relato, voy a saltar directamente para hablar de su semilla genética. Como capítulo sucesor de los puños imperiales, el capítulo de los puños carmesíes comparten su legado genético con el primer capítulo fundador y han heredado muchas de las características de su primarca común, Rogaldorn. La semilla genética del capítulo es muy estable, aunque el genoma de los puños imperiales, y por ende de los puños carmesíes, carece de la glándula de Becher, que permite a un marín espacial escupir ácido corrosivo, y de la membrana Ansus, que le permite entrar en un estado vital de hibernación profunda. La semilla es notablemente estable y saludable, libre de otras mutaciones importantes y de contaminación del caos. De no ser así, sería improbable que el capítulo hubiera sobrevivido a las múltiples pérdidas extremas que sufrió a lo largo de su historia. Como resultado de estas mismas pérdidas, el capítulo se ha visto obligado a reclutar nuevos miembros a un ritmo considerablemente mayor del esperado, y en tales condiciones, la tasa de fracaso de las cirugías requeridas a lo largo de la carrera de un iniciado aumenta considerablemente, probablemente debido a la gran carga de trabajo de los apotecarios. El capítulo escapó por poco de la extinción durante la destrucción de su fortaleza monasterio en el mundo de Rin. Según los genetistas de la Ethos Mechanicus, un capítulo reducido a menos de una compañía de hermanos tiene solo un 20-25% de posibilidades de supervivencia a largo plazo, ya que la tasa de fallos de las glándulas progenoides a menudo impide la recolección exitosa de nueva semilla genética, lo que resulta en la incapacidad de incorporar nuevos hermanos. Fue solo la superior semilla genética del capítulo la que lo salvó de la extinción, ya que los puños carmesíes quedaron reducidos a menos de una compañía de hermanos antes de su renovación durante la cruzada Indomitus. Sin embargo, incluso antes de ese revés de fortuna, parecían más que capaces de reconstruir sus números. Pero aquí es cuando entra la maldición del primarca, solo honor en la muerte. Porque al igual que su capítulo fundador, los puños carmesíes están más que dispuestos a luchar hasta el final, manteniendo su posición con una mentalidad de asedio que les permitirá triunfar o morir en el intento. Esta manifestación de deber puede volverse exagerada en miembros del capítulo tras largos periodos de combate, especialmente contra enemigos numerosos e implacables como las hordas orcas de Unwag. En estos casos, los hermanos de batalla solo ven la muerte de sus camaradas, la muerte del mundo y la muerte de sus enemigos. Consideran que el único camino recto reside en dedicar sus vidas a estos propósitos, y los afrontarán con un corazón estoico y una determinación que solo puede conducir a la aniquilación total de todo y de todos a quienes se enfrentan, a menudo incluyéndose a sí mismos y a quienes luchen a su lado. Cuando esta maldición genética del capítulo se manifiesta en un hermano de batalla afectado, se manifiesta en 3 etapas. La primera etapa sigue el mantra sin retirada. A medida que aumentan las probabilidades, también aumenta la obstinada negativa del hermano de batalla a retirarse, viendo solo la gloria y el honor de derrotar a enemigos tan abrumadores si aún queda un atisbo de victoria. Incluso si la doctrina y las enseñanzas del Codex Astartes dictan la retirada o una defensa flexible, el hermano de batalla se resistirá a retirarse hasta que no quede otra opción, aunque a menudo esto puede llegar demasiado tarde. La segunda etapa es la del mantra no sufras, no seas derrotado. La derrota es un trago amargo para el hermano de batalla, quien preferiría morir luchando antes que aceptar su fracaso. Esto puede llevar a un comportamiento imprudente, al lanzarse a la lucha o arriesgar demasiado para ganar cuando la prudencia y la razón táctica le dictarían la retirada. Y por último está la etapa 3, hasta la muerte. El hermano de batalla ha llegado a aceptar que quizás solo el precio de su propia vida sea suficiente para asegurar la victoria, y está dispuesto a renunciar a ella con gusto. Esto puede tener consecuencias nefastas si las circunstancias le presentan la oportunidad de martirizarse por el emperador y de traer la ruina a los enemigos del Imperium.
Si un hermano sufre heridas mortales, siente el deseo fatalista de sacrificar su vida por la causa y optará por sacrificarla por una oportunidad de victoria o por la seguridad de sus hermanos. Esto significa que luchará sin importar sus heridas, y que continuará atacando e interponiéndose en el camino de los ataques, aunque el siguiente golpe pueda significar su fin. También aceptará con gusto tareas suicidas o casi suicidas, como desarmar ojivas inestables, liderar una esperanza perdida o defender una brecha para ganar tiempo para sus compañeros, y todo eso sin quejarse. Y bien, llega el momento de hablar de campañas notables. Cronológicamente, la primera a mencionar sería la Cruzada de la Justa Liberación, en el milenio 36. Fue la campaña militar más legendaria que los puños carmesíes han llevado a cabo a lo largo de la historia. Duró 300 años terranos antes de que los puños carmesíes dejaran atrás su papel original como capítulo basado en flota y se asentaran en su nuevo mundo natal, el mundo de Rin. Esta cruzada tuvo lugar durante la era de la apostasía, a lo largo de la cual el Imperium se vio sacudido por luchas internas. En total, 84 planetas fueron reconquistados a lo largo de la cruzada por los puños carmesíes. El número de integrantes del capítulo descendió a causa del desgaste y las bajas causadas durante la larga campaña, dado que los puños carmesíes no pudieron reclutar nuevos aspirantes para reemplazar sus pérdidas a lo largo de la cruzada. Al final, solo quedaron 128 puños carmesíes cuando se llegó a la exitosa conclusión de la cruzada. Es desde entonces y para siempre que la primera compañía del capítulo ha mantenido 128 hermanos de batalla en memoria de aquello, y siempre ha sido dirigida por el señor del capítulo de los puños carmesíes. De hecho, por ello también, dicha compañía recibe el nombre de la Compañía Cruzada, y es considerada una causa de mala suerte si el capítulo va a la guerra sin que la primera compañía se encuentre a plena capacidad de equipos y personal. Saltaríamos al año 819 de 1041, a la contienda llamada la Disputa Capitular. Un aparente desliz provocó que los mortificadores y los puños carmesíes se vieran las caras. Solo la intervención personal del señor del capítulo de los ultramarines, Barneus Calgar, acabó con la disputa antes de que se convirtiera en una guerra abierta. El asunto se ha mantenido oculto desde entonces a los ojos de la Etus Terra. Décadas más tarde tendría lugar la Batalla de la Cruz de Acero, en el año 853. Durante sus momentos decisivos, el capitán Cortez mató en combate singular a un caudillo orco y a todo su grupo de guardaespaldas. Cortez consiguió desarmar al líder orco con un giro de su torso después de que la espada del piel verde quedara trabada en las costillas de Cortez. En el año 934 tenía lugar las masacres de Tauran VI, cuando los puños carmesíes derrotaron a la partida de guerra del caos del Lord Sazath el Dorado. Llegaría a continuación la Cruzada de Declates, una cruzada imperial conjunta contra el Wag orco de Gizmoth, en la que intervinieron los capítulos de marines espaciales de los puños carmesíes y de los templarios negros, en el densamente poblado sistema de Declates. Como símbolo de solidaridad contra lo que parecía un enemigo invencible, los astartes de ambos capítulos intercambiaron iconografía, e incluso llegaron a luchar en escuadras combinadas. Los templarios negros pintaron sus guanteletes izquierdos de rojo, y los puños carmesíes pintaron una cruz templaria en su rodillera derecha. Este inusual gesto de unidad sirvió para crear un estrecho lazo que reforzó la determinación de los valerosos guerreros implicados en la exitosa purificación final de los infectos pieles verdes en el sistema. Entre los años 989 y 990 tuvo lugar la Batalla del Mundo de Rin, que no voy a volver a comentar porque ya he mencionado previamente y además tiene programa propio. Y por último menciono la campaña de Zeist, en el año 999. Un conflicto militar producido entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tau en el sector Zeist del Segmentum Ultima. Esta campaña tuvo lugar durante lo que los Tau llamaron la Tercera Esfera de Expansión, por lo que coincidió al mismo tiempo que la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, y también con el asalto al espacio imperial por parte de la flota enjambre Leviatán de los Tiránidos. Mientras las fuerzas militares del Imperium estaban principalmente concentradas en evitar que las fuerzas del caos surgieran sin control de la Puerta de Cadia, en el otro extremo del espacio controlado por el Imperio, los Tau tomaron ventaja de dicha distracción para expandir su territorio con rapidez. Barneus Calgar envió al capitán Cato Sicarius y a la segunda compañía al sector Zeist, en donde trazaría una línea en el espacio ante la que se detendría el avance de los Tau. También se avisó a todos los capítulos cercanos, pidiendo ayuda para la inminente campaña. Obedeciendo a la petición del señor de Macrack, los puños carmesíes enviaron escuadras tácticas que pusieron bajo el mando directo de Sicarius.
Dejando de lado toda rivalidad entre ambos capítulos para luchar como hermanos contra un enemigo digno, una formidable fuerza de ataque compuesta por casi una docena de capítulos de Astartes tomó el asalto al planeta Augura, ocupado por los Tau, quienes no fueron capaces de resistir contra semejante poder. Las fortalezas Tau en Augura fueron aplastadas, y los astilleros y fábricas de armamento quedaron destruidos. Esto dio al traste con la expansión Tau, ya que sus fuerzas tuvieron que retirarse, para su desgracia, hasta alcanzar territorios más seguros. Aunque estaban más que dispuestos y preparados para llevar el conflicto hasta el Imperio Tau y reclamar los planetas ocupados al principio de la campaña, no pudo ser, ya que el poder de los adeptos Astartes se hizo necesario en otra parte. Sobre los miembros notables, lo más sencillo para no dilatar demasiado este relato es hablar de los miembros actuales, respetando estos títulos tan particulares que ostentan los miembros notables de los Puños Carmesíes. El Señor de Hellblade, Pedro Cantor. A continuación tendríamos al Señor del Technicarum, el Señor de la Forja, Jainas Ruzco. Tendríamos también al Señor de la Santidad, el Alto Capellán, Hawis Argento. Seguidamente tendríamos al Apotecario Jefe, Telurian Barendus, al Señor del Librarius, el Bibliotecario Jefe Delevan de Guerro, y luego empezaríamos con las 10 compañías, que tendríamos al Señor de la Cruzada Ismael Icario, el Señor del Escudo Stefan Gios, el Señor de la Línea Faradis Anto, el Señor de la Carga Isidor Haleus, el Señor de los Corceles Razal Solano, el Señor de la Guardia Alejandros Solari, el Señor de las Puertas Castian Alzonas, el Señor de las Espadas Gerard Garroso, el Señor del Asedio Rafael Acastus y el Señor de las Sombras Caldimuz Ortiz. En cuanto a sus naves conocidas, los Puños Carmesíes fueron en su día un capítulo basado en flotas, pero el Wag de Snagroth prácticamente la arrasó completa. Así que Pedro Cantor solicitó diplomáticamente nuevos recursos del vacío a las fuerzas de la Armada Imperial a cambio de una guarnición permanente de Puños Carmesíes en un fuerte estelar. La flota de batalla Tempestus puso a disposición del capítulo varios escuadrones de escoltas de la Armada Imperial, un trío de cruceros y el acorazado clase Emperador Furia del Trono. Esta armada aliada del vacío se ha hecho conocida como el Grupo de Batalla Venganza y ha confirmado el genio estratégico de Cantor en cada una de sus acciones, desde el alcance de Killen hasta la segunda limpieza de Bad Landing. Se sabe que la flota de capítulo de las Puños Carmesíes posee las siguientes naves. En primer lugar, el Furia del Trono, acorazado clase Emperador, que fue donado recientemente al capítulo por la flota de batalla Tempestus y que actualmente sirve como buque insignia del capítulo y nave líder del Grupo de Batalla Venganza. Y luego habría que mencionar también a la Intractable, un crucero de ataque. Este crucero, comandado por el veterano hermano Fuentas, fue responsable de cazar con éxito al crucero clase gótico Azote de los Infieles en el sistema Quereus, comandado por el antiguo capitán de los Puños Carmesíes Haxan el Profanador, que se había convertido en un señor del caos de los Corsarios Rojos y que a menudo se aprovechaba de los mundos santuario y de los fieles del culto imperial. Y por último, vamos a hablar de las reliquias. Los registros cuentan más de una docena, así que voy a ser un poco breve con ellas para enumerar algunas que me han parecido interesantes. En primer lugar, la Aegis Eternis, el transporte Land Rider personal del Capitán Alvez. Luego tenemos el Libro de Dorn, el principal texto sagrado del capítulo de los Puños Carmesíes, leído en voz alta por el Alto Capellán durante los sermones importantes y los días sagrados del capítulo. Este tomo contiene las hazañas y enseñanzas registradas por Rogal Dorn, primarca de la Séptima Legión. Se desconoce si el libro sobrevivió a la destrucción de la fortaleza monasterio de los Puños Carmesíes. También cuenta entre la galería de reliquias el Libro de Honor, un tomo sagrado del capítulo que registra las hazañas de cada miembro caído de los Puños Carmesíes para que quienes sigan sus pasos los recuerden y los consideren con inspiración. También se desconoce si sobrevivió a la destrucción de la fortaleza monasterio. Seguidamente tendríamos la Flecha de Dorn, un bolter reliquia usado por el señor del capítulo, Pedro Cantor, que se dice alguna vez fue usado por el propio primarca Rogal Dorn. No sería la última de las reliquias provenientes de un primarca, pues tendríamos también la Carga del Deber. Entregado al señor del capítulo Cantor por Robote Gilliman el día de su partida del mundo de Rin, este rifle bolter de fabricación magistral sirve como reconocimiento del primarca a todos los logros de los Puños Carmesíes, y un claro recordatorio de todo lo que queda aún por hacer.
Otorgado a los campeones del capítulo que afrontan batallas especialmente difíciles y cruciales, la carga del deber es un arma excepcionalmente letal y absolutamente fiable, pues su decidido espíritu máquina evoca el de los propios puños carmesíes. Mención especial al puño de la venganza, un puño de combate de fabricación magistral también, color rojo sangre y mellado y marcado con cientos de cicatrices de batalla. Fue forjado muchos años terranos antes del cataclismo que casi destruyó los puños carmesíes, y de hecho, esta reliquia se sabe que sí fue recuperada de las ruinas de la fortaleza monasterio. Desde aquel oscuro día, es símbolo de resiliencia y desafío y ha sido llevado a la batalla por muchos héroes del capítulo. Tenemos otro puño de combate llamado Mano de la Retribución. Finamente elaborado, tuvo una larga historia dentro de los puños carmesíes antes de perderse en un abordaje desesperado a bordo del pecio espacial Eternidad Maligna. Fue recuperado gracias a la información revelada por la bóveda Omega sobre la naturaleza y ubicación del pecio, y el agradecido capítulo dejó el artefacto al cuidado de los astartes de los puños carmesíes de los Vigías de la Muerte que ayudaron a recuperarlo. Este puño de combate carece de la torpeza típica de este tipo de arma, y solo tiende a interferir con una manipulación precisa. También disponen de reliquias a modo de espadas. Tenemos el filo nocturno, una espada de energía reliquia del capítulo de los puños carmesíes empuñada por el sargento veterano Sandor Galeas, de la compañía de cruzada de los puños carmesíes. Durante la batalla del mundo de Rin, Galeas aniquiló numerosos orcos con este potente arma. Y tendríamos también la Riad, una espada reliquia llevada por el capitán Drigo Alve durante la defensa de la ciudad de Nueva Rin. Si recordáis, os he hablado antes del día de la fundación de los puños carmesíes. En este evento, un grupo de 20 capellanes, conocidos colectivamente como el Sacratium, realizan un ritual llamado el Milagro de la Sangre, pues este se celebra sobre la reliquia llamada Cetro de la Sangre Sagrada, un cetro ornamentado que contiene una pequeña cantidad de la sangre sagrada de Rogaldorn. Durante el Milagro de la Sangre, una pequeña parte de esta sangre seca se vuelve líquida dentro de la cabeza del cetro. Tendríamos también la perdición del traidor. Originalmente empuñado por el antiguo capellán Amentus, uno de los capellanes del capítulo desde el momento de su fundación, este venerable Crocius sobrevivió a la destrucción de Lars Tyrannus y todavía está al servicio del capítulo en manos del joven capellán Argo, un héroe de la defensa de la ciudad de Nueva Rin. Y una de las reliquias que me parece más auténtica de este capítulo es el poderío de Rin. Este fue un notable Land Rider que poseía un feroz espíritu máquina. Fue arrojado desde la fortaleza monasterio de los puños carmesíes tras su fulminante destrucción durante la batalla del mundo de Rin. Y sin conductor y solo, el espíritu máquina del Land Rider se vio dominado por la ira contra los invasores xenos y durante varios días agotó sus armas, matando a innumerables orcos antes de sobrecargar sus motores y abatir a un caudillo orco que intentaba reclamar el tanque averiado. Se dice que el espíritu máquina de este venerable tanque fue recuperado con reverencia por los tecnomarines supervivientes del capítulo para su posterior internamiento en un nuevo chasis. Y para cerrar el relato de hoy, os dejo con dos citas que me gustan particularmente de los puños carmesíes y que creo que reflejan bien su filosofía y su doctrina de combate. Donde haya incertidumbre llevaré luz. Donde haya duda llevaré fe. Donde haya vergüenza llevaré expiación. Donde haya ira, la aplacaré. Estos cuatro axiomas, a mi entender, reflejan perfectamente la combinación de los puños carmesíes de determinación, lealtad, reconocimiento de sus errores y al mismo tiempo la mesura en la ira a aplicar en las batallas. Y vamos con la segunda cita. Que aquel que comparte hoy su sangre conmigo se convierta eternamente en mi hermano de batalla. Para mí esto expresa perfectamente cómo los puños carmesíes son conscientes de que tienen un enemigo muy grande y que tienen que unirse en fuerza, a pesar de tener su capítulo tan mermado, a cualquier otra batalla, y también están dispuestos a compartir con sus hermanos el conocimiento que tienen de combatir a los xenos. Y me recuerda también a cómo llegaron a luchar al lado de los templarios negros e incluso a compartir sus iconografías, ¿no?, en las batallas. Si un capítulo Astartes ha sido puesto al límite, ese ha sido el de los puños carmesíes, y aún así han seguido manifestando todo su temple, tanto el que heredaron de los puños imperiales de Rogaldorn, como el que han ido de algún modo adoptando con sus tradiciones a lo largo de los milenios.
Bueno, pues hasta aquí este relato número 96 acerca del capítulo de los puños carmesíes. Otra cosa que puedo tachar de mi lista de programas pendientes, me lo habéis pedido desde hace bastante tiempo, así que aquí lo tenéis y espero que os haya gustado. Y ya sabéis, esto es la Biblioteca de Tisca, podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, iTunes, Evox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y la Audioteca. Y ya sabéis que además de todos estos canales en los que me podéis escuchar, y seguramente me deje algunos, que de vez en cuando hay algunos que van compartiendo el feed y lo podéis seguramente escuchar desde más sitios, también tenéis, para cualquier idea, crítica o sugerencia, mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en X, @Biblioteca Tisca, y en YouTube y en Steam, el canal y el grupo La Biblioteca de Tisca. Gracias a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, no os lo perdáis, la URL es http://es.warhammer40k.wikia.com. Destaco que en el artículo en español encontraréis no solo la información que he relatado hoy, sino que hay una extensísima lista de hermanos de batalla de los puños carmesíes y artículos sobre algunas de sus campañas más notables, 100% recomendado si queréis ahondar más en la materia. Y por supuesto, si conocéis algún dato que no encontráis en la página, os animo a completar la información editando, siempre siendo cuidadosos con la ortografía y citando las fuentes utilizadas para no empañar este gran portal de conocimiento que nos alimenta a tantos. Y gracias también a los que directamente me informáis de las fuentes para encontrar más datos, como Praetor en Carmín, que me indicó que en el suplemento Index de octava edición y en el recopilatorio de relatos cortos de Successors, se habla de la hora más presente para los puños imperiales, ya en la era post-Cicatis Maledictum. Y por último, gracias a los artistas que dan banda sonora a mis programas, todos ellos publicando su trabajo libremente en Yamendo.com, allí los podéis encontrar. Hoy, como siempre, hemos tenido un auténtico festival de mi autor de cabecera, mi compositor de cabecera, que es Gregoire Lurm. Ahora hago un breve lapso para completar este programa leyendo algunos de los comentarios que me habéis dejado en las redes. Sabéis que me gusta no solo responderos a las dudas que vais preguntando, sino de vez en cuando pues saludar o incluso leer, como voy a hacer ahora, algunos comentarios de algunos de los canales. Empezamos en Spreaker Radio con el compañero 44 que dice: un placer escucharte aunque sea un mes tarde. Se nota que eres tecnomarine. Un saludo desde el Asta Militarum y a ver cuál me escucho en las maniobras. Cuídate, que te queremos escuchar. Pues muchas gracias por escucharme desde ahí, desde tu servicio en el Asta Militarum. Mucha suerte con tus maniobras. El placer es mío de poder acompañaros en cualquier actividad que realicéis. Pasando a Facebook, Ignacio Ángelo Vega dice: tengo descargados los 95 archivos de la Biblioteca de Tizca en Spotify. Los he escuchado todos uno tras otro, al menos unas 4 veces cada uno, sin mencionar que hay algunos que he escuchado hasta 10 veces como el de mi señor Mortarion o el de los demás primarcas. Aún espero Jagatai Khan, Ferros Manus, Lorgar y Horus. Por favor, continúa Helios, saludos desde México. No te preocupes, Ignacio, que vamos a seguir. De hecho, poco a poco nos vamos acercando a los siguientes 2 primarcas a tratar, que ya sabéis, nos tocaba Jagatai Khan y nos tocaba también Lorgar, creo que eran los 2 siguientes, y ya nos quedaba para la última ronda hablar de Ferrus Manus, pobrecito, que quedó para el final, el meme hecho realidad, ¿no? Y luego tenemos también a Horus, por supuesto, que nos va a dar seguramente para 2 programas y no solo 1, ¿eh? David Terranova dice: hola bibliotecario jefe, soy David de Argentina. Como dije anteriormente, empecé a escuchar la biblioteca en marzo de 2025 y hoy terminé todos los capítulos, incluso de la Selva Armaduras. Capítulo tras capítulo me emocioné con un mundo que desconocía. Si bien sabía algo sobre el lore de fantasy, no sabía nada de 40k. Amo este mundo y me doy ganas de leer libros y de jugar todo. Pero bueno, tengo un pedido difícil que se necesitará el trabajo de todos los eruditos. ¿Habría la posibilidad de hacer un capítulo de las razas Xenos? Pero esas razas que no son las principales, que el Imperio expulsó o erradicó. Sé que es un trabajo titánico, ya que hay razas y creo que la mayoría de que solo las nombran nos escriben 2 renglones nada más. Bueno, te dejo y espero ansioso el próximo capítulo de la biblioteca. Como diría Lehmann, que el padre de todos guíe tu hacha. Nos vemos en la próxima cacería. Pues hace ya tiempo que le doy la vuelta a hacer un programa sobre razas Xenos y efectivamente tratando pues algunas que ya las hemos mencionado muchas veces, ¿no? Y de hecho tengo por aquí detrás en mi estantería, ¿no? En mis libros, digamos, más de referencia, tengo Liber Xenologies, que es un libro muy bonito que
que Games Workshop editó hace unos años y además venía con una tapadura, una edición impecable y acompañada de unos pins muy bonitos sobre varias razas. Y allí es divertido porque se habla de razas Xenos, incluso se narra desde el punto de vista de comerciantes independientes que se los han ido encontrando y cómo se han relacionado con ellos, etcétera, ¿no? Y aquí no hablaríamos solo de las digamos, las más conocidas, ¿no? Los Eldari, los Orcos, no. Entraríamos quizá más a hablar en los Krut y luego de otras razas mucho más secundarias, ¿vale? Que las hemos hablado ya en algunos relatos, pero sería un programa. Más que labor titánica, hay que mirar cómo hacer el recopilatorio para que más o menos se pueda hablar, ni que sea una pincelada sobre cada una que se conoce un poquito más. Obviamente no todas, es imposible, eso sí sería... tampoco creo que diera para un programa, pero sería interesante, ¿no? Hablar un poquito de ellas, como si nos embarcásemos, ¿no? En un viaje como comerciante independiente y narrásemos en qué parte del sector o en qué parte del imperio o de los confines de la galaxia nos encontramos y cuándo, ¿no? Con estas razas y qué pasó. Todo, por supuesto, un poco romantizado, ¿no? Al final es un relato de un pirata, pero estaría muy bien, estaría muy interesante. Hace tiempo que yo de vueltas, pero veremos qué se puede hacer. Gracias, como siempre, por la recomendación. Passamos a X. Joan Marc dice: Ben tornat, ja teníem ganes d'escoltar-te, gràcies per la feinada. Doncs d'ara, Joan Marc, moltes gràcies per escoltar-me i una abraçada. Mai és feina si es fa per gust. Gracias también a Rubén MFMTG y a Javier Ruisoto, que han compartido cómo la Biblioteca de Tisca ha sido su podcast más escuchado en 2025. Esto ya es casi una tradición, ¿no? Que por estas fechas salen los recopilatorios en Spotify, Evox, otras plataformas y la gente tenéis a bien de compartirlo. Me hace mucha ilusión estar en la lista y además compartiendo muchas veces top 3 o top 10 con gente de auténtico nivel, lo cual pues le sube a uno la moral, Pero como siempre, desde la humildad, el gusto es poderos acompañar en todo aquello que hagáis. Pasamos a YouTube. Fernán dice: hey, muchas gracias por el programa sobre armaduras. Yo estoy coleccionando Combat Patrol y me está gustando la variedad de miniaturas que tiene esta colección. Un saludo y espero que te recuperes. Pues ya nos contarás, manda alguna fotico de cómo van quedando esas patrullas, La verdad es que es una muy buena manera de entrar en el universo de Warhammer 40k. El ahorro merece la pena y es una manera pues muy, muy buena para meterse en este mundillo, Magnus Atreides dice: muchas gracias por este programa y por todo lo que haces. Me he escuchado el programa del tirón mientras daba colores en masa a mi infantería primaris de los Vulca Fenrica. El programa ha sido una pasada. No sabía que habéis pasado por el Apothecarium, espero que ya estés mejor. Un abrazo. Pues efectivamente, pasé por el Apothecarium, pero ya tengo desde hace unas semanitas, unas semanas terranas, el alta definitiva. Es decir, ya puedo hacer vida normal. Afortunadamente no me han quedado prácticamente secuelas de ello, lo cual siempre es de agradecer. Está claro que el Apothecarium hizo muy buen trabajo. Pasamos a iVoox. José Manuel Martínez Orenes dice: no me lo puedo creer, llevo una época malísima y me ha acelerado el día, gracias. Pues gracias a ti por escucharme y por dejarte pues aliviar, ¿no? Estos malos tragos que a veces nos da la vida. Yo me siento muy identificado con este tipo de comentarios porque desde hace mucho tiempo, prácticamente desde 2009 o así, antes incluso de que yo empezara a podcastear, a mí que me alegra la vida y sobre todo las noches es Luces en el Horizonte. Luces en el Horizonte es un programazo sobre cine, especialmente sobre fantasía, pero también tocan un poquito todos los palos, que me parece probablemente de los mejores, si no el mejor programa que he escuchado sobre esto, y me hace muchísima compañía por las noches. Ahí encontraréis programas de sagas legendarias como Alien, Indiana Jones, Regreso al Futuro, Cazafantasmas, toda la fantasía de los 80, incluso de los 90, la tenéis ahí. Y luego también tratan cosas pues más actuales, ¿vale? Así que muy recomendable, Luces en el Horizonte. Podcast que, por supuesto, a mí, pues Luis no me va a conocer de nada, pero para mí es casi un hermano por la de horas que me ha acompañado en mis buenos y malos momentos, Así que gracias por escucharme y aquí os dejo esta recomendación. Si queréis cine, sobre todo de fantástico, Luces en el Horizonte. Polonia a Invincible dice: sou brasileiro e seu canal é diferenciado. Pues muito obrigado, meu amigo, espero que o idioma non seja unha barreira que moitas persoas consigan me ouvir. Un abrazo do Warp. Belkan 117 dice: me vi todos los vídeos de Armadura de YouTube. ¿Qué más me hará ver uno de hora y media más? Voy a por palomitas. Pues sí, efectivamente, la verdad es que ya sabéis que esto son temas bastante trillados, vais a encontrar mucho contenido, porque estamos en muy buena época para el tema de podcast, vídeos, incluso gente que se dedica a lo que llaman ahora los loretubers, ¿no? Ya sabéis que me gusta la palabra acervo o trasfondo, pero se nos conoce muchos como loretubers, aunque yo no me englobo porque ya sabéis que yo hago podcast. Es decir, para mí YouTube es un canal más
a través del cual llegar a la gente, por ejemplo, pues a los comentarios que he estado leyendo hace un momento, pero yo me considero más un podcaster por el formato que hago. Es decir, yo no tengo esa edición, esa capacidad de poner vídeo, esos cortes para hacer el relato más seguido, ¿no? Yo soy más natural. Yo me pongo aquí, me pego mis 2-3 horas grabando y luego pues sale el programa con esta magnífica banda sonora y aquí lo tenéis, ¿eh? En cualquier caso, muy contento de que, aunque hayáis escuchado la materia 500 veces, pues podáis escuchar también mi programa. Fijaros, el año pasado, cuando volví después de unos meses de inactividad, justo coincidimos 2 o 3 creadores de contenido, por llamarnos así, se me hace un poco grandilocuente, pero que tratamos los salamandras. O sea, me acuerdo que justo el lunes antes de publicar yo el de los salamandras, había publicado Xandre un grandioso programa sobre ellos, y me parece que también en Twitter vi un artículo, y la verdad es que a estas cosas pues gustan, porque al final si te gusta una parte específica del trasfondo, siempre puedes ahondar más, y a lo mejor, quién sabe, pues o encuentras lo mismo narrado de otra manera, o va a ser exactamente lo mismo, o incluso puede que conozcas algún dato adicional. Así que no os perdáis la ocasión. Si os gusta algo, siempre cualquiera persona que relate sobre ello, no perdáis la ocasión. Artelina Ignatis dice, gran vídeo como siempre. Siempre me ha parecido intrigante saber, ¿qué pasó con la Mark 9? El 9 es mi número favorito, y me duele que no haya una armadura con ese número. Bueno, pues a Zins le gustaría mucho tu número favorito, y la verdad es que creo que no se sabe exactamente cuál es la razón. Hay muchas teorías. Hay quien dice que la Deathwatch y los Vigías de la Muerte y los Caballeros Grises contaron con una versión más avanzada de la Errant, de la 8, que podía haber sido la 9, pero que finalmente pues se le siguió llamando 8 y ya está. Es decir, que mejoras que debían haber sido directamente un prototipo nuevo acabaron integrándose en la 9. Luego hay gente que dice que algo ocurrió con la Mark 9 y que fue censurada, ¿vale? En cualquier caso, si alguien tiene el dato, por favor que nos lo diga. Yo he echado una búsqueda rápida y no he encontrado nuevas teorías al respecto, pero es posible que en algún relato, lo típico, algún relato corto, alguna conversación sobre algo, pues se mencione qué pasó con el 9, si realmente fue un salto y se quiso ir directamente a la 10. Fue un tema de marketing, ¿no? Como el iPhone, vendía mejor poner X directamente, o realmente hay alguna historia más que nos perdemos por aquí, ¿eh? En cualquier caso, es una cuestión interesante y más habiendo hablado de ser armaduras hace poco. El Tarlo dice, una duda que me viene a menudo a la mente. Tras la quema de Próspero, ¿Leman Russ y el Emperador supieron que Horus cambió la orden de detención de Magnus por la de exterminio? Grandísimo vídeo como todos, siempre acabo remirándolo 1000 veces. Pues sí, por suerte, trágicamente, ¿no? Leman Russ se cercioró a 100% durante la batalla de Diamat, ¿vale? Esto fue en el año 6 de 1931, tiempo después de la quema de Próspero. Y se sabe que ya tenía sospechas desde bastante antes, pero al principio no las aceptaba por su orgullo. Todo esto se narra en la novela La perdición del lobo, o Wolf's Bane, de Guy Halley, ¿vale? Como parte de la herejía de Horus. Creo que es el número 49, si no me falla la memoria, ¿vale? Ahí tenéis el relato, y como descubre, pues, incluso luego tiene la batalla contra Horus, ¿eh? Una tragedia. De hecho, hay quien dice que esto le afectó al carácter, que es desde entonces que se volvió mucho más taciturno de lo que era y demás, ¿no? Se le puede notar así en algunos relatos también, ¿eh? Post herejía de Horus. Miner Rubio dice, ¿cuál es el segundo nombre de Angron? Pues en Nuceria se lo llegó a conocer como Angron Thalki, o Thalkai, no sé cómo habría que pronunciar esto. Vendría a ser, si se tradujera, digamos, del lenguaje nuceriano, sería algo así como Angron, hijo de la montaña. Lo cual me recuerda inmediatamente a Lion, hijo del bosque, ¿no? O sea, mana verde, mana rojo, ¿no? Como en Magic the Gathering, podían ser Planeswalkers, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi lectura de comentarios. Como digo, merece la pena dedicar unos 10-15 minutitos a leer algunos. Algunos enriquecen el relato, en otros puedo aclarar dudas y, por supuesto, puedo saludaros y me hacéis mucha compañía. Recuerdo que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y que allí a veces se organizan partidas de videojuegos de Warhammer 40k. No sé si se le está dando mucho a todas las novedades que tenemos, porque en este tiempo que he estado yo inoperativo, pues han salido bastantes cosas. Tenemos, por ejemplo, la versión remaster del Dawn of War 1. Tenemos ya algunos primeros gameplays de cómo va a ser Dawn of War 4. En los pasados Game Awards pudimos ver, se reveló, digamos, oficialmente que se está trabajando en un Total War de Warhammer 40k. También salió la demo del Mechanicum 2, que yo lo pude jugar, la verdad es que me está gustando mucho. O sea, bueno, me gustó lo que pude probar, ¿vale? Que es quizá media horita de juego, no sé si algo más. Pero para ver unas pinceladas de cómo ha quedado la nueva mecánica más enfocada al héroe, ¿no? Y demás, me gusta lo que he podido probar. Y tenemos más cositas en camino, ¿vale? Siguen dando contenido para Space Marine 2.
Seguimos teniendo también en camino, bueno, no es 40k, pero en Total War Warhammer vamos a tener ya End of Times con Nagash ahí liando la parda. Tenemos una muy buena época para videojuegos. Y por supuesto la nueva versión de Blood Bowl, que como el año que viene va a salir la nueva edición, ya han anunciado que el videojuego Blood Bowl 3 pues también va a tener una continuación en la que se actualizan las reglas. Y como ya es costumbre de esta saga, pues los que tengan la versión normal tendrán la nueva a un precio reducido o algo se hará, ¿vale? Para que no sea un desembolso importante volver a conseguir. En cuanto a mí, pues qué decir, como os comentaba, hace unas semanas me dieron el alta definitiva, puedo trabajar con normalidad. Y sí que es verdad que no he estado muy operativo en cuanto a podcast, a lo mejor he podido grabar un par de programas de logro desbloqueados sobre videojuegos, pero tenía ganas de retomar este rato que ya tenía pues el guión prácticamente terminado y la cuestión era grabarlo, y me gustaría ver si soy capaz de, siempre que digo esto pasa algo, ¿no? Pero me gustaría retomar un poquito más el ritmo, no mucho, pero sí me gustaría, pues no sé, ni que fuera poder hacer 6 o más programas al año, cosa que este año me ha sido imposible. Nos queda poco tiempo para que esto pueda mejorar, pero sí, como propósito para el año que viene, pues un poquito más de diligencia con los temas, ¿no? Porque la verdad es que le he vuelto a coger un poquito el punto a grabar los programas. También he vuelto un poquito al tema del hobby. Ayer, de hecho, ensamblé mi primera miniatura desde que recuperé el brazo. Ese Red Gobo edición 2025 no podía estar sin montar antes de Navidad. Me llegó hace poco también Warhammer Quest Agua Oscura o Dark Water a casa. Este juego de rol por turnos, pues que yo soy bastante fan, es decir, los tengo prácticamente todos. Empecé con Silver Tower, que de hecho fue mi entrada al universo de Age of Sigmar. Después pasé a Blackstone Fortress, que me enamoró. De hecho, tengo absolutamente todas las expansiones que sacaron sobre él. Tengo Cursed City, que lo jugué menos, pero que también lo tengo por allí, con las dos expansiones principales. Y ahora pues me he hecho con este Darkwater, que al principio no me terminaba de convencer por varios motivos, principalmente pues el precio, me parece algo bastante injustificado dado la calidad y cantidad de los componentes, porque hemos pasado a tener tableros a tener un libro que lo despliegas y es el tablero. A mí eso no me convence mucho, pero sí que es verdad que te ahorra tiempo para montar las cosas. Viene menos miniaturas que en otras ediciones, que solían venir pues 50 y pico, 60 miniaturas. No sé, la verdad es que estamos viviendo un tiempo que se está agradeciendo mucho al hobby. Pero ¿qué se le va a hacer? Es Warhammer, ¿no? Y es nuestra afición, y luego pues como adulto y responsable con el dinero que ganamos del jornal, pues nos podemos dedicar a lo que nos gusta, ¿no? Y sigo coleccionando, eso sí que no falla nunca, aunque tenga ya cajas acumuladas pendientes de montar, Legions Imperialis, que es de mis juegos favoritos. Desgraciadamente por mi zona no tiene ningún tipo de éxito, no se juega. Yo diría que soy el único idiota que lo está coleccionando, pero es que me encanta, o sea, me gusta muchísimo, me gusta poder recrear pues ejércitos grandes, incluso tengo los kits para montar las ciudades. Yo disfruto ahí como si fueran Exin castillos, ¿vale? De la ambientación y el cuidado de estas miniaturas, y me gusta pues que sigan sacando cositas, Me tiene que llegar esta semana próxima la caja de Saturnin nueva para esto. Bueno, y por supuesto la Legía de Horus, telita, ¿no? La nueva edición también, nos compramos la caja. Todavía no he podido jugar. Me consta que otra gente como Trasfondo 40k sí que ya ha probado el juego y he visto algunos vídeos en YouTube, pero no quiero meterme mucho hasta que lo pueda probar en persona, porque la Legía de Horus es un juego que me gusta mucho, probablemente podría ser mi juego favorito de miniaturas, y sé que los cambios han sido un poquitín abruptos y que algunas cosas no terminan de funcionar, pero bueno, si lo juego ya os contaré qué tal. Y bueno, ya os he puesto un poquito al día de todo, ¿no? Os he traído un relato, os he contado más o menos qué se cuece, ¿no? Por los canales, he comentado un poquito lo que he ido viviendo, ¿no? Estos últimos meses. Obviamente me voy a dejar muchas cosas y os he hablado un poquito de en qué estoy o qué he estado haciendo estos últimos días. Solo me queda agradeceros, como siempre, el cariño y la paciencia, sobre todo el cariño que demostráis en todas mis redes. Habéis sido un punto de apoyo muy importante a la hora de mi recuperación, porque no os voy a engañar, ha sido bastante duro, sobre todo los primeros meses. A partir de julio a agosto ya ha sido un poquitín más tranquilo, pero ha sido bastante duro y es gusto estar de vuelta al 100% y que sigáis ahí. Así que nada, un abrazo desde la disformidad, desde esta biblioteca de Tisca de la cual formáis parte ya todos, y nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto, eruditos, y gracias.